¿Están? Ya, a ver, ¿cómo están muchachos? Bueno, les saluda el profesor Francisco Mendoza. Yo voy a ser su profesor del curso de Historia del Perú en este ciclo súper intensivo que tenemos de 10 semanas pensado precisamente en el examen de diciembre que ha terminado planteando la universidad que se va a terminar realizando. Bueno, ya me presento no solamente con mi nombre, yo soy historiador de bachiller y licenciado por San Marcos, con estudio de maestría en historia también en San Marcos. Soy profesor de la PRE San Marcos, he dictado en otras academias universitarias con algún renombre, como ADUNI, como Pitágoras. He dictado también el curso de Realidad Nacional en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos y el curso de Historia del Perú en el Mundo Contemporáneo, también por la misma universidad para la Facultad de Economía y Administración. Así que tengo, a ver, el próximo año se cumplen 20 años de experiencia como docente, así que como la mayoría de los profesores del APU terminamos teniendo una trayectoria algo larga, ¿ya? Así que esperamos que el trabajo que se termine realizando de manera conjunta termine ayudando a terminar consiguiendo nuestros objetivos, ¿ya? Porque no solamente estudio, es nuestro también, ¿ya? Nuestro como institución, que tú termines ingresando a la universidad porque eso nos termina conviniendo a nosotros, ¿ya? Porque podemos terminar planteando que tenemos una buena cantidad de ingresantes. Y una de las ventajas que tiene la APU es esa. Yo, bueno, he trabajado en el área de marketing en algún momento de una institución como la UNI, y tú puedes terminar teniendo una buena cantidad de ingresantes, pero el porcentaje en comparación a la cantidad de postulantes no es tan alto. En cambio, acá la ventaja es que tenemos una cantidad más reducida de alumnos, pero el porcentaje de ingresantes es bastante elevado en proporción a la cantidad de alumnos que tenemos. Así que hay que terminar teniendo por parte de ustedes la preocupación para terminar estando bien preparados. Ya, y bien preparados implica, y eso siempre se lo van a terminar mencionando, momento de clases, momento de atención suprema, ¿ya? No es momento de distraerse, ni abrir un juego, ni estar haciendo otras cosas, es momento de atención suprema. Y el momento de la clase también, cuando tengas una pregunta, yo soy para eso muy libre en mi curso, ¿ya? Por favor, tienes una pregunta, si puedes, abre el micro y haz la pregunta correspondiente. La duda que tengas, yo te la puedo terminar resolviendo en las medidas que mis conocimientos me terminen facilitando eso. Si me vas a poner una pregunta demasiado datera, ya ahí sí estamos un poco complicados porque no soy Wikipedia, ¿no? Pero, por repetir, preguntas que tengas, hazlas. Si te da rocha hablarle en público, ponlo como mensaje al chat privado, pero con gusto las terminaré respondiendo. Segundo, recuerden, después de clase lo que ustedes tienen que hacer es repasar y practicar muy fuerte, ya muy fuerte. Más tomando en cuenta que este ciclo de 10 semanas es una suerte de repaso largo, ¿ya? Claro, de repaso largo o semestral corto. Así que tiempo después no les va a terminar quedando para terminar haciendo repasos. Así que tienen que hacer paso por paso. Este es el primer día del ciclo que están empezando, ¿ya? Desde desde hoy mismo a estudiar muy fuerte. Algunos de ustedes seguramente estudian en la mañana, colegio u otra institución, y están buscando cómo reforzar los cursos. Si no estás haciendo eso, yo te recomiendo, a mi modo particular, cada uno de ustedes tiene que buscar su método de estudio, ¿ya? Su método de estudio. Por ejemplo, yo cuando me preparaba para ingresar a la universidad hace mucho tiempo atrás, yo me preparaba en el turno tarde como ustedes. Pero yo soy, digamos así, yo absorbo mucho conocimiento en la noche, ¿ya? Madrugada, ¿ya? Madrugada. Entonces yo lo que hacía era, por ejemplo, yo estudiaba de 3 a 8, ¿ya? A las 8:30, 9 llegaba a mi casa, comía, me acostaba un rato, a las 11, 11:30 me levantaba cuando ya nadie había y pum, me iba de largo hasta las 3, 4 de la mañana. Y yo soy muy productivo en ese horario. Hay gente que es muy productiva cuando se levanta muy temprano, se levantan a las 4 y están muy despiertos y pueden estudiar. Eso depende de cada uno de ustedes, pero va a terminar dependiendo, repito, de tu esfuerzo y de tu perseverancia. ¿Ok? Por eso estamos acá para darte información. Ahora, este ciclo se ha terminado planteando como un ciclo violento de repaso. O sea, no va a ser solamente te doy la pregunta y te doy la clave. No, ya la idea es terminar teniendo un recurso teórico eh, pequeño, pero la idea es terminar teniendo preguntas que no sean muy útiles y terminar dándole la vuelta en cómo terminar entrando a la pregunta, cómo terminar resolviéndola, qué datos complementarios podemos terminar teniendo del mismo. Recuerden que el último examen, por lo menos para mi curso, tanto Historia del Perú como Historia Universal, el examen ha venido, si lo ponen desde el punto de vista del profe, bueno, ya bueno en la medida de que ha habido una buena cantidad de preguntas y de buena calidad.
pero para los alumnos, a algunos alumnos les ha parecido chocante porque han venido preguntas conceptuales, como el difusionismo de Max Ulle o conceptos sobre el nacionalismo, así que hay que tener mucho cuidado con eso. Así que hay que darle mucho esfuerzo, repito, al tema de los conceptos y al tema de los conceptos y al tema de cómo abordar la pregunta. Vuelvo a insistir antes de empezar la clase. Pregunta que tengas, lánzala, ¿ya? No te quedes precisamente con dudas. La idea es salir de la clase con información sólida, ¿ya? Así que vamos a comenzar a trabajar porque el tiempo luego se nos termina haciendo cortito, ¿ya? Cortito. A ver. Ya. A ver, muchachos. Esta semana, en este avance de 10 semanas que se ha terminado proponiendo, esta primera semana vamos a terminar teniendo un trabajo que va desde la comunidad primitiva en el Perú o el precerámico, ya hasta el periodo formativo. Parecen solamente dos títulos, pero en realidad son varios temas. Tenemos que hacer lítico, tenemos que hacer los dos arcaicos, inferior y superior, tenemos que hacer ya formativo inferior, formativo medio, chavín y formativo superior. Son 6 temas que tenemos que hacer y en ellas vamos a terminar trabajando 6 preguntas. Repito, la idea es terminar teniendo conceptos puntuales en un esquema que te termina ayudando y terminar reforzándolos con preguntas. Así que las próximas diapositivas que vamos a ver terminan siendo de ese tipo. Un pequeño resumen del curso, ¿ya? O del tema que se va a terminar trabajando, pregunta, resumen, pregunta, ¿ya? Así que en base a eso vamos a terminar trabajando. Insisto, cualquier tipo de propuesta o pregunta, planteenla, ¿ya? Estamos precisamente trabajando. Dice, lítico, ¿ya? Lítico. Entonces, comencemos con los conceptos. Cuando hablamos de la primera etapa de la historia del Perú, ya recuerden que John Rowe termina denominando este primer periodo con el nombre de periodo precerámico. ¿Qué cosa es precerámico? Recuerden que para John Rowe, arqueólogo norteamericano, ya la cerámica es lo que determina el desarrollo de civilización y de complejidad civilizatoria de un pueblo. Entonces, aquellos pueblos que desarrollan cerámica se les puede terminar dividiendo en dos grandes periodos, horizontes e intermedios, lo cual ha sido pregunta de examen. ¿Qué cosa es un horizonte? Es el periodo donde un estilo de cerámica nacido en una región se difunde a muchos otros lugares a la vez en la misma época. ¿Cuántos horizontes hay? 3. Temprano, medio y tardío. Temprano, Chavín Paracas, medio, Huaritihuanaco, tardío, los Incas. Ahora, entre los horizontes hay 2 periodos llamados intermedios. Recuerdan que los intermedios se caracterizan ¿por qué? Porque termina siendo un periodo ¿ya? En donde diferentes sociedades conviven en la misma época con diferentes estilos de cerámica. Entre el horizonte temprano y medio, el intermedio temprano, y entre el horizonte medio y tardío, el intermedio tardío. ¿Ok? Ahora, para John Rowe, aquella época en la que no se había desarrollado cerámica se le conoce con el nombre de periodo precerámico, que es lo primero que vamos a ver. Luis Guillermo Lumbreras, arqueólogo ayacuchano, sanmarquino, va a terminar diciendo no. Si bien la cerámica termina siendo una muestra importante del desarrollo cultural de los pueblos, no es lo que determina el desarrollo de una población. Lo que determina es la estructura, desde un punto de vista marxista, ya desde un punto de vista materialista, lo que determina es la estructura socioeconómica. Entonces lo que debemos conocer es cómo se organizaban los pueblos para poder trabajar y producir los recursos que necesitan para poder vivir. De esa manera, ya Lumbreras divide al periodo precerámico en 2 etapas, periodo lítico y periodo arcaico. ¿Qué es el periodo lítico? El periodo lítico termina siendo la época, ya, el periodo lítico termina siendo la época en que los grupos humanos terminan siendo bandas nómadas con una economía depredadora, ya. Y el periodo arcaico termina siendo la época en que los grupos humanos se van haciendo sedentarios de manera progresiva y van teniendo progresivamente una economía productiva. ¿Ok? Tomando en cuenta esa división de lumbreras, es que vamos a terminar hablando del periodo lítico. El periodo lítico va aproximadamente del año 12.000 al 6.000 a.C. O sea, tenemos un lapso de tiempo de 6.000 años aproximadamente, ya aproximadamente. Ahora, la Oficina Central de Admisión de San Marcos, la OCA, ¿ya? Y la PRE de San Marcos utiliza de manera genérica la palabra lítico para un periodo de 6.000 años de desarrollo, ¿ya? Pero en una pregunta de examen de admisión, y por eso yo suelo dividirlo entre inferior y superior, terminaron preguntando lo siguiente, ¿ya? Terminaron preguntando, en la etapa inicial del periodo lítico, ¿ya? Por eso precisamente hago esta referencia de lítico inferior, entre comillas, como una forma de
diferenciar este periodo, ¿ya?, de un periodo un poco más tardío o superior, ¿ya? Cuando hablamos del periodo lítico inferior, ¿ya?, ¿qué es lo que estamos hablando? Estamos hablando de la primera etapa de la historia del Perú. Y esta primera etapa de la historia del Perú está ligada, ¿ya?, a la presencia humana más antigua dentro de nuestro territorio. No se encuentran restos óseos humanos durante esta primera etapa del lítico. Solamente vamos a terminar encontrando herramientas hechas de piedra. El solo hecho de encontrar herramientas significa que fue producida y usada por parte de grupos humanos. Así que ya encontramos presencia humana, aunque no encontramos sus huesos. ¿Por qué no se hallan sus huesos? Recuerden, por una cuestión bien simple. Los grupos humanos son nómadas, ya son nómadas, se van a mudar de un lugar a otro para poder conseguir sus alimentos. Por eso es que es difícil terminar encontrando dónde es que estos terminaron encontrándose viviendo. Ahora, recuerda, ponte a pensar como arqueólogo. Vuelvo a insistir, las preguntas a Marcos han estado un poco complejas este ciclo o este examen, y por lo tanto hay que ponernos en una visión de ese tipo. Te podría preguntar una pregunta de eco, ya una pregunta de eco, lo siguiente, ya te podría preguntar lo siguiente. Si un arqueólogo quiere terminar encontrando restos ya de la época inicial del lítico en el territorio peruano, ¿cuál sería, por ejemplo, en la sierra peruana, ya un lugar estudiable o analizable para poder conseguir restos ya de este periodo? Entonces, no hay que olvidar, ya no hay que olvidar algo. Recuerden que los grupos humanos han ingresado a América y han ingresado al Perú en la época final del Pleistoceno, es decir, en la era del hielo o en la era de las glaciaciones. Como el frío terminaba siendo todavía muy fuerte, ya muy fuerte, la gente va a terminar buscando refugiarse en algunos lugares donde el frío no sea tan intenso. Y en la zona de la sierra y en algunas zonas de la costa, el mejor lugar para poder vivir era una cueva, ¿ya? Entonces, los arqueólogos de la época se pelean por terminar descubriendo cuevas, ¿ya? Cuevas. ¿Por qué? Porque la cueva es un abrigo rocoso. Ante el intenso frío es el mejor lugar para poder refugiarse. Cuando un arqueólogo encuentra una cueva, lo primero que va a terminar haciendo es excavar, 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 ¿ya? Y precisamente ahí, en esta prospección arqueológica, ¿ya?, así se le llama el proceso de excavación, mientras más excaves, más excaves, se está retrocediendo mayor cantidad de años en el tiempo. Y es así donde se va a terminar buscando precisamente restos de gran antigüedad. En el caso del lítico inferior, ya en el caso de esta primera etapa del lítico, habría que tomar en cuenta lo siguiente, ¿ya? Los grupos humanos, recuerda que llegan a Perú, ya llegaron evolucionados física y biológicamente. Son Homo sapiens, ya son Homo sapiens. Estos Homo sapiens ya tienen una cultura propia del Paleolítico superior. Están organizados en bandas. Recuerden que las bandas terminan siendo grupos numéricamente reducidos de entre 6 y 30 personas como máximo, ¿ya? Recuerda que esas bandas terminan siendo nómadas. Y cuando hablamos del nomadismo, recuerda que el nomadismo implica movilizarse de un lugar a otro para poder conseguir recursos. El nomadismo que se desarrolla en este periodo es un nomadismo estacional. ¿Qué debes entender por nomadismo estacional? ¿Ya? Estacional viene de la palabra estación, y recuerda que hay 4 estaciones en el año. Entonces, cuando hablamos de nomadismo estacional, significa que los grupos humanos no se mudan todos los días. Se van a terminar mudando con el cambio de las estaciones, ¿ya? Cada 3 a 6 meses aproximadamente van a mudarse de un lugar a otro. ¿Por qué? Porque si lo ponemos desde el punto de vista peruano principalmente, y lo ponemos desde el punto de vista limeño, para ser más exactos, recuerda que nuestros ríos son de caudal irregular, ¿ya? En algunos meses, por ejemplo, de nuestro verano, vamos a tener ríos con una gran cantidad de caudal, ¿ya?, o un caudal abundante, que es mucha agua en el río. En el invierno, la cantidad de agua termina bajando tremendamente, ¿ya? Entonces, ¿qué va a pasar? Cuando el caudal aumenta, ya el hombre va a tener agua para beber, peces que puede capturar, vegetación que crece en las laderas del río o en el valle y puede recolectar, y animales que vengan a comer y me los puedo comer, ¿ya? Cuando cambia la estación, la cantidad de agua disminuye, la pesca es más difícil, la vegetación se reduce, los animales migran y los grupos humanos se van con ellos. Cada 3 a 6 meses aproximadamente va a haber un proceso de migración. Les hablamos de nomadismo estacional. Y además de eso hablamos de una economía depredadora, ¿no? Los alimentos los toma de la presa. Pero, como estamos en la época final del Pleistoceno, recuerda que en esta época todavía existe megaflora y megafauna. ¿Qué es mega? Mega es mucho, abundante. Flora es vegetación. Hay mucha vegetación y muchos animales, incluso animales de gran tamaño. Entonces, ya acá viene una pregunta antigua de examen de admisión.
Cuando los grupos humanos llegan hacia el territorio peruano, van a llegar a lugares como Junín. En Junín, ya en Junín, una banda, supongamos de 20 o 30 personas, se encuentra una megafauna, encuentra venados, ya en gran cantidad. Encuentra en un solo territorio 500 venados. Si hay 500 venados y somos 30 personas en una banda, ¿qué cosa va a pasar? Si yo tengo hambre, como venado, ya chaco mi lanza y la tiro. Y al venado que le cae, me lo como. Se acabó, sin ninguna diferencia, ya, sin ninguna diferencia. ¿Por qué? Ya, yo no voy a diferenciar si es venado hembra, venado macho, si es cachorro, si es joven. No voy a preocuparme porque los alimentos son muy abundantes. Son muy abundantes. Ahora, ¿qué va a terminar sucediendo luego? Luego, como ya lo vamos a ver por acá, dice, lítico superior se produce la llamada glaciación de la Huiricocha. Lítico superior dice acá, glaciación de la Huiricocha. ¿Qué pasa con las glaciaciones? ¿Ya? Con las glaciaciones, la cantidad de hielo en los polos norte y sur van a terminar aumentando. Pero no me interesa para la historia del Perú el tema de los polos. Me interesa, las cordilleras, los nevados. ¿Ya? ¿Por qué? Porque recuerden que la mayoría de los ríos de nuestro territorio son producto de desglaciación. Los nevados de las cordilleras se van a terminar derritiendo, terminan convirtiéndose de estado sólido en estado líquido, y esto es lo que le da el agua que pasa por los ríos hacia el Océano Pacífico. Entonces, cuando hablamos de una glaciación como la de la Uricocha, la situación va a ser diferente, ya va a ser diferente. Como hay mucho frío, los hielos aumentan en cantidad y no se derriten con facilidad. La cantidad de agua en los ríos disminuye, la cantidad de vegetación y animales se van a ver afectados. En lugares como Junín, ¿qué va a terminar pasando? Antes, donde habían 500 cerdos o venados, ahora terminas teniendo 100. Y hay 100, ¿por qué? Porque la comida ya no es tan abundante, y segundo, porque la cacería incesante de los seres humanos los termina afectando. Por eso es que vamos a terminar pasando por dos cambios. Pasamos de una cacería indiscriminada o indiferenciada. Es decir, yo no diferencio a la presa si es hembra, macho, joven, adulto, cachorro. No me interesa, ¿ya? A una etapa en el Lítico superior donde ante la escasez de los alimentos, ¿ya? Y la escasez de los animales y la cacería indiscriminada, los grupos humanos van a tener que parar la mano y van a tener que hacer una cacería selectiva. Ya no mato cachorros porque tienen poca carne, no cazo jóvenes porque están en plena época de reproducción, no mato hembras adultas porque se pueden seguir reproduciendo, mato machos adultos, ¿ya? Cuya capacidad de reproducirse es cada vez menor. Entonces, repito, esa cacería selectiva se va a terminar condicionando por el cambio del clima, ligado a la llamada glaciación de la Uricocha. El otro punto que terminó planteando San Marcos en esa pregunta es que no solamente se va a terminar realizando una cacería selectiva, sino que se comienzan a dejar de comer venados para poder comer otros animales, auquénidos, como la vicuña o el guanaco, ¿ya? Porque no sería la llama y la alpaca, Nel, porque la llama y la alpaca son animales domesticados, y en este periodo no hay domesticación, solamente se cazan animales salvajes que viven libres en la naturaleza, como el guanaco o la vicuña, ¿ok? Vamos a seguir hablando. Ya, regresemos al Lítico inferior. En el caso del Lítico inferior, repito, hay megafauna y una cacería indiscriminada o indiferenciada. Ahora, ¿cuál es la característica principal de la época del Lítico inferior? No hay restos óseos humanos, hay herramientas líticas, y las herramientas líticas más antiguas del Perú se le atribuyen a Piquimachay 1 o Ayacucho fase 1, Ayacucho fase 1, ubicado precisamente en Ayacucho, en la zona de la sierra, ¿ya? Ahora, yo siempre pongo este ejemplo también, ¿ya? Varios de ustedes tal vez vienen de otras academias, ¿ya? Han tenido experiencia en algún otro centro escolar, y tal vez algún profe te ha dicho que los restos líticos más antiguos del Perú le pertenecen a Guitarrero 1. Yo insisto con esto, yo soy profesor de la PRE, ¿ya? En la PRE tuvimos esa discusión, y te leo con autoridad precisamente para decirte por qué ya no se usa el tema de Guitarrero. A ver, ¿ya? Un grupo de arqueólogos está de acuerdo con que Guitarrero 1 tiene una antigüedad aproximada de 13.200 años antes de Cristo. Otro grupo de arqueólogos considera de que solamente tiene 10.000, ya 10.000 antes de Cristo. La pregunta es, ¿a quién le creemos? La pregunta es, ¿a quién le creemos? Ya no importa en este momento si un profesor leyó algo nuevo y por lo tanto quiere terminar metiendo ese dato. No me interesa, ¿ya? A lo que acá me termina interesando,
insisto, para repetir, es que en este caso los mismos arqueólogos no se ponen de acuerdo, porque en las ciencias en general siempre van a terminar habiendo discrepancias, enfrentamientos, propuestas diferentes, defensa de una u otra postura. Entonces, no podemos ser parcializados, ¿ya? El resto de guitarrero termina generando hasta la actualidad debate. En el caso de Piquimachay, no, ¿ya? En Piquimachay se han terminado encontrando rascadoras, chancadoras, que terminan teniendo aproximadamente 12.000 años antes de Cristo, y por eso la boca dijo, al no haber discusión sobre Piquimachay, pero sí sobre guitarrero, dejemos de lado guitarrero. No significa que no pueda ser tan antiguo, simplemente que para examen de admisión no me interesa, ¿ya? No me interesa. El examen de admisión no termina pidiendo debate, el examen de admisión termina pidiendo certeza. Tú tienes que marcar una clave, A, B, C o D, nada más. De eso depende precisamente de tu ingreso, ¿ya? No si un profe me dijo, que el otro profe me dijo, no, 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 acá lo que interesa es lo que termina pidiendo el examen de admisión. El examen de admisión no pide guitarrero, pide a Piqui Maché como los restos de herramientas líticas más antiguas del Perú. Ese es en la sierra peruana, en general en el país. Pero ahora tenemos que hablar de la tradición costeña. La tradición costeña es diferente. Los grupos humanos que se fueron asentando en la zona de la costa vienen teniendo el inmenso litoral, el tremendo mar, precisamente como una zona donde poder conseguir recursos, ¿ya? Es ahí donde se han encontrado los restos de presencia humana más antigua en la costa, que le pertenecen a Hawái, en la zona de Huacho, en Lima, y Cacahuay, en la zona de Moquegua. En los dos casos, ¿qué cosa es lo que se ha encontrado? Se ha encontrado esqueletos de pejerreyes fracturados. Los pejerreyes son los peces pequeños. Así que ellos los han terminado, han comido su carne, han roto su médula y han ido chupando sus huesitos, ¿ya? Su espinazo. En el caso de Tacahuay se terminó encontrando además la captura de pelícanos, porque sus huevos han sido fracturados por herramientas humanas, ¿ya? Como si fuera precisamente un gran pollo para poder comer. El caso emblemático es Chivateros, porque en Chivateros vas a terminar encontrando una cantera y un taller lítico, ¿ya? Recuerden que la gente llegaba hasta Chivateros, sacaba la roca, ¿ya? De la cantera, la tallaba y le daba forma de punta de lanza y se llevaba la punta de lanza. En Chivateros es un basural, así se le llama, basural. Es una manzana con formas, es decir, la parte que sirve de la piedra es la primera en encontrar, pero se observa trabajo humano, por percusión, por golpe, ¿ya? Para darle la forma que ellos terminaban requiriendo. Ya no te olvides. Ahora, en el límite superior, como mencioné, en el lítico superior, como te mencioné, se produce la glaciación del Uricocha. En el caso de la glaciación del Uricocha, ¿qué encontramos? Número uno, más hielo en los glaciares, menos derretimiento con facilidad, y por lo tanto, esto disminuye la cantidad de vegetación y animales capturables. De esta manera, en la sierra lo que vamos a terminar encontrando es una cacería selectiva, colectiva y selectiva, lo cual se observa en las pinturas rupestres, ¿ya? Como las de Quepala, son las más antiguas del Perú, y las de Auricocha, El caso de Toquepala, recuerden, y ahí les estoy poniendo en la diapositiva, recuerden que esta va a ser ubicada en la Sierra de Tacna, en la Cueva del Diablo, y se terminaron encontrando dos cosas, herramientas líticas, ¿ya? Y además de eso se encontraron pinturas rupestres con escenas de cacería. ¿Ya? Ese es un Toquepala. Pero, tomen en consideración, muchachas, ¿ya? Además de esto hay un segundo punto que es especialmente importante. Recuerda que en esta imagen de Toquepala tú vas a terminar encontrando animales marroncitos y negros. Los marroncitos son los vivos y los negros son los muertos. Los símbolos muertos. Estos animales negros muertos se van a ver rodeados por parte de humanos, ¿ya? Están con mano alzada. O tienen una porta, o tienen una piedra, la cuestión es que los están cazando. Parte importante de esta pintura rupestre, es que en la parte central a la derecha aparecen dos figuras chamánicas. Aparecen como sacerdotes, con brazos y piernitas, y que vienen teniendo como una suerte de gorra redonda, ¿ya? Una media luna en la cabeza con una punta arriba, ¿ya? Estos al parecer terminan siendo sacerdotes que han hecho esta pintura. ¿Por qué? Por pregunta de examen de admisión en Historia Universal. Recuerda que las pinturas rupestres principalmente son de carácter propiciatorias, ¿ya? Propiciatorias. Es decir, ellos no dibujan lo que han hecho, ellos dibujan lo que quieren que pase.
Entonces, estos sacerdotes al parecer han hecho una suerte de ritual para poder tener una cacería de ese tipo, ya de ese tipo. Por eso es una pintura de carácter propiciatoria, es muy probable. En Lauricocha, ya en la cueva de Chaclarrada, en Huargo, se termina encontrando un humano adelante, dos humanos atrás, ¿ya? Y en el medio un grupo de venados que está avanzando. Uno de ellos atrás con una suerte de lanza en el lomo y uno que está adelante con una suerte de lanza en el cuello. Esta es una cacería colectiva, al igual que se termina encontrando en la orilla de hay herramientas líticas y los restos óseos más antiguos de la sierra peruana. En la costa, ¿qué ha pasado? Producto de la glaciación de la Uricocha, la cantidad de agua que llega es muy poca. La vegetación se reduce tremendamente en la costa. Para poder conseguir alimentos, como dice acá, se va a terminar obteniendo ¿de dónde? Del mar y del río van a terminar haciendo pesca, pero también van a terminar capturando mariscos, langosta, langostinos, camarones, yuyo, ya choros, conchas negras, lapas, machas, erizos, y con todo eso van a hacerse un cevichón mixto. Pero además de eso, ya además de eso, van a terminar teniendo, ¿qué cosa? Acceso a las lomas, las montañas que se ponen verdes en algunas temporadas del año por la humedad que va avanzando desde el mar hacia la sierra. Y por otro lado terminamos encontrando los humedales como los pantanos de Villa, donde aves migrantes de diferentes lugares llegan a ese lugar como una zona de descanso para seguir volando. Entonces, ante la falta de vegetación, recuerda que va a terminar variándose la dieta a pescado y marisco. Y van a terminar utilizando otros recursos de la zona para poder, de su medio ambiente, para poder conseguir su alimentación. No solamente cambia la dieta, sino que también cambian las herramientas. El hombre de Paiján es el caso más emblemático. Este hombre de Paiján va a terminar haciendo lanzas, pero ya no con puntas grandes para matar animales, sino más pequeñitas y con ganchos en la parte posterior o pedúnculos para terminar capturando a los peces que han logrado, que han podido capturar. ¿Ya? Esos arpones, repito, son importantes porque es una adaptación al estilo de vida costeño. El hombre de Paiján tiene herramientas líticas y tiene los restos óseos humanos más antiguos de la costa peruana, pero no pintura rupestre que es propia de la sierra. Esto es un resumen de la época del Lítico y con este resumen podemos hacer una pregunta. ¿Ya? Dice, en los Andes centrales, el periodo lítico es considerado como la primera etapa de la historia, ¿ya? Porque aquí están los primeros grupos humanos en el país, que se extiende desde el arribo de las primeras poblaciones, ya, de las primeras poblaciones, hasta los inicios de la. Entonces, mira tú, el Lítico se extiende desde cuándo? Desde los primeros grupos humanos que llegan. Recuerda que los grupos humanos ya llegaron evolucionados, son Homo sapiens, ya son Homo sapiens. Les podría ser la A, ya podría ser la A. La D me dice, cazadores selectivos. Bueno, al principio no son cazadores selectivos, son cazadores de megafauna. Hay muchos animales todavía que capturar. Dice, son nómadas, cazadoras y recolectores. Esa podría ser también. ¿Ya? La B la descarto, pero la C no. ¿Tienen una economía productiva? No. Tienen una economía depredadora durante todo el periodo lítico. Dice, este lítico se va a terminar llevando a cabo ¿hasta dónde? Hasta los inicios de la, bueno, puede ser hasta los inicios del Arcaico inferior o hasta los inicios del Holoceno. ¿Ya? ¿Cuál podría ser así? Dice, hasta los inicios de la vida sedentaria, podría ser, ¿ya? Podría ser. Porque una de las características precisamente del arcaico es que se va haciendo progresivamente un proceso de sedentarización. Y al inicio del arcaico comienza una vida semisedentaria. Pero una economía, una horticultura. Hasta el inicio de la economía, horticultura. Bueno, sí podría, ¿no? Porque en el interior comienza la horticultura. Las dos pueden ser clave, la base hasta ese momento. Dice, durante esta etapa, los hombres vivían en cuevas, arbustos rocosos, ensenadas o en campamentos cubiertos con pieles de animales o ramadas. Se trasladaban continuamente de un sitio, de un sitio a otro formando pequeños grupos humanos, los cuales realizaban un trabajo, ya un trabajo de equipo, ya. Dice, al efectuar la caza y recolección, emplearon instrumentos de piedra, hueso y madera, entre los que destacan puntas espaciales, cuchillos, raspadores, batanes, proyectiles, etc. ¿Ya? Entonces, a ver, me dice acá, yo te he dicho que podría ser la A, podría ser la C. A ver, vamos a jugar con la primera alternativa. Dice, durante este periodo los padres realizaron un trabajo especializado y selectivo.
Bueno, en la época del lítico no hay un trabajo especializado. En la época del lítico lo que está haciendo el grupo humano es terminar trabajando en conjunto para poder conseguir alimentos y sobrevivir. Y esto se realiza a través de la caza, pesca y la recolección. Cuando hablamos de un trabajo especializado, podría ser, por ejemplo, aquel que se dedica a la agricultura, aquel que se dedica a la ganadería, aquel que termina siendo artesano. Ese es un trabajo especializado. Aquel que se dedica a la astronomía. Eso todavía no lo encontramos acá. ¿Ya? Entonces, mejor termina siendo la T, ¿ya? Que es un trabajo colectivo. Todos trabajan, varones y mujeres, ¿ya? Adultos, jóvenes y niños, todos van a tener una función para entre todos terminar consiguiendo los escasos recursos que existen para poder sobrevivir durante esta época. Entonces, voy a repetir. En esta primera pregunta, ya que es una pregunta para completar, que es una pregunta de tipo EFO, ya, la mejor clave termina siendo, vamos a leer todo. En los Andes centrales, el periodo lítico es considerado como la primera etapa de la historia que se extiende del arribo de las primeras poblaciones nómadas, cazadoras y recolectoras, porque es su actividad, ya, hasta los inicios de la economía de la horticultura, que es lo que se inicia en el arcaico inferior, ya. Dice, durante esta etapa los hombres vivían en cuevas, abrigos rocosos, ensenadas, campamentos, y se trasladaban continuamente de un sitio a otro, porque terminaban siendo nómadas, formando pequeños grupos humanos, los cuales realizaban un trabajo colectivo, ¿ya? Al efectuar caza, recolección y emplearon instrumentos diferentes. La mejor clave en esta pregunta número 1 es la pregunta, o es la clave C de casa, ¿ya? A ver, muchachos y muchachas, ¿ya? Un datito más para ustedes, ¿ya? Para ustedes. Recuerden cuando nosotros vamos a empezar, es el primer día de clase, ¿no? Pero en las próximas clases lo mejor que tú puedes hacer es venir desarrollando la guía que se cuelga previamente en tu aula virtual. De tal manera que tú puedes terminar llegando con dudas específicas ya para poder resolverlas en el momento de la clase. Vamos a la pregunta número 2. ¿Ya? Para resolver la pregunta número 2, ya tenemos que ver algunas características generales del periodo arcaico inferior. El arcaico inferior, de arcaico inferior, se desarrolla entre el 6000 y el 4000 antes de Cristo. Antes de Cristo. Ahora, ¿qué pasa durante este periodo? Si en la época del Lítico estábamos en el Pleistoceno, ya en la época de la glaciación, ya, en la época del arcaico inferior se inicia el Holoceno, ya, se inicia el Holoceno. ¿Qué implica eso? Que las temperaturas comienzan a ascender de manera natural, ya, de manera natural. Ahora, los pueblos ya no van a terminar viviendo en cuevas. Y no van a terminar viviendo en cuevas porque termina siendo absurdo. ¿Ya? Termina siendo absurdo. Yo me abrigaba en una cueva porque hacía demasiado frío. Ahora, si yo vivo en una cueva, el sol está ahí, terminar a calentar las rocas de la cueva, ya deben vivir, es decir, es una planta. Los humanos van a salir de las cuevas y va a formar viviendas temporales al aire libre, llamadas aldeas. Pregunta de examinaciones de Marcos. Durante la época del arcaico inferior, de producto del cambio por el Holoceno, se va a terminar formando una vida aldeana, viviendas temporales al aire libre fuera de las cuevas. La segunda característica del Holoceno es que los hielos de los glaciares se derriten más rápidamente y va a haber más agua en los ríos. Los productos del calor, el agua del mar se va a evaporar más rápidamente y va a haber una mayor cantidad de lluvias o precipitaciones. Hay más agua de manera general. El clima es más caluroso, es más benigno. Además, ya no es tan frío como antes. Pero también hay una parte complicada. Producto del calor van a terminar aumentando los desiertos. Ya los desiertos. Si antes, siendo yo un nómada, por experiencia ya sabía que si yo caminaba 7 días hacia el norte, voy a terminar encontrando agua o alimentos o una laguna donde poder vivir, tomen en cuenta que ahora ya no tienen esa misma seguridad, porque producto del aumento de las temperaturas hay muchos lugares que se han terminado desertizando. Entonces, antes caminaba yo 7 días y encontraba una laguna. Ahora camino 7 días y eso donde había una laguna, ahora termina siendo un territorio seco. Y digo, uy, me equivoqué, seguramente debo caminar más. Camino 2, 3 días más y no encuentro nada. Entonces, ¿qué van a hacer los grupos humanos? En lugar de estar moviéndose de un lugar a otro permanentemente, lo que van a hacer es quedarse a vivir en un territorio donde hayan los recursos suficientes para vivir durante un año o más tiempo. Ya no te vas a mudar con el cambio de las estaciones. Ahora vas a vivir en un solo territorio, 1 año, 3 años, 10 años, 20 años, 50, o lo que la naturaleza te permita. Te permita. No vas a terminar viviendo para siempre, pero tomen en cuenta que ya no son pueblos totalmente nómadas.
tomar como un nómada, mejor aún sedentario. Tendencia es que vivir en solo territorio. En la época inferior, semejante al Mesolítico del universo, grupos humanos viven un año, 2 años, 5 años, vistos 20, 50, 70 o para siempre. Por lo general, van a vivir más tiempo en un lugar y luego van a terminar ya. El otro gran cambio es la economía mixta. Pero decía, tras que en el Lítico terminan siendo depredadores, en la época de arcaico se inicia progresivamente la producción de alimentos. El modo de economía mixta, ¿qué es lo que ha pasado? Fruto del calentamiento natural de la Tierra y la escasez de recursos por eh, la, la aridez de muchos otros territorios, lo que va a terminar pasando, repito, producto del inicio del Holoceno y la formación de desiertos en muchas regiones, los grupos humanos se van a dar cuenta de algo. Antes, en la época del Lítico superior, había pocos alimentos por escasez de agua. Ahora ya hay muchos o hay pocos alimentos por aumento de las temperaturas. ¿Ya? Entonces, por uno por otro caso, la producción de alimentos o conseguir alimentos es más difícil. ¿Qué va a pasar? Los grupos humanos se van a dar cuenta, ya se van a dar cuenta, van a comenzar a observar con mayor atención los ciclos de vida de la naturaleza y los van a comenzar a reproducir en castellano. Antes yo tenía una fruta, ya antes yo tenía una fruta. Tenía un árbol de manzanas y no tenía uno, tenía 200. Yo movía un árbol, caían 30 manzanas, me comía 2, 3. Y además las dejo botadas, no importa, hay mucha comida. Ahora, producto de la escasez de recursos, yo voy a terminar moviendo, ya no moviendo un árbol, solamente voy a seleccionar los frutos específicos. Es una recolección selectiva. No solamente recolecto las mejores frutas para poder comer, sino que me fui dando cuenta de que algunas de estas manzanas maduras caen al suelo, viene el agua de la lluvia y comienzan a crecer árboles. Entonces el hombre dice, yo también puedo hacer lo mismo. Voy a terminar agarrando las mejores frutas, ya las más carnosas, y las voy a terminar cultivando para poder tener los mejores frutos, ya un árbol con buenos frutos. En ese momento el hombre está haciendo algo, está haciendo la domesticación de plantas. ¿De dónde viene la palabra domesticar? Domesticar viene de la palabra domar o controlar, ¿ya? Pero domesticar también viene de domicilio. Antes las plantas crecían libres en la naturaleza. A eso se le llama estado salvaje. Pero cuando el hombre agarra estos frutos y los comienza a cultivar, los comienza a plantar, eso significa que los puede controlar, domar en su domicilio, domesticación. De tal manera que, insisto, al tener una cacería selectiva y cultivar las principales frutas, y al ponerles sombra, y al echarle agua, y al echarle abono, cosa que va a ir aprendiendo de manera progresiva, va a tener mejores frutos, y por lo tanto mejores alimentos para ellos. Ese inicio del cultivo de las plantas, de las semillas, de un ensayo, porque varias veces van a que no es la temporada del año adecuada, que no es el tipo de suelo adecuado, ¿ya? Tomen en cuenta que es la llamada horticultura. ¿Qué significa la palabra horti? Horti significa huerto. El huerto termina siendo un pequeño espacio de cultivo, ¿ya? Entonces, recuerden ustedes, ¿ya? Durante este periodo encontramos la domesticación inicial de plantas, ¿ya? Reproduciendo el ciclo de vida de las plantas con una recolección selectiva previa, ya a través de la horticultura, y también tenemos la domesticación de animales, a las cuales algunos autores llaman como pastoreo. ¿Qué es la domesticación de animales? La domesticación de animales implica que antes yo cazaba animales para comerlos. Ahora yo cazo animales para comerme unos y guardar otros. En el momento que yo termine encontrando que uno de esos animales machos que he guardado para comerlos luego termina siendo un semental, es decir, ¿ya? Que cada vez que pisa una hembra la va a terminar embarazando, entonces el hombre se da cuenta de que este animal yo lo puedo terminar utilizando para poder tener crías a futuro y comida a futuro. Entonces ya no caso para matar, caso para guardar, ¿ya? Caso para poder reproducir vida. Eso es una domesticación de animales, ¿ya? La domesticación de animales implica lo mismo, implica terminar tomando a los mejores ejemplares, ¿ya? Hacemos una cacería selectiva, pero para poder reproducirlos y poder tener comida a futuro en mayor cantidad. En el caso de la persona, encontramos como los más antiguos en Jamar, pasa, quinoa, oca, ¿ya? Y en el caso de Guitarrero 2, ¿ya? Guitarrero 2, donde se va a terminar viendo el cultivo de frijol, payar y ají.
Mientras que también tenemos a los domesticadores de animales, como son Piki Machay, que termina criando cuyes, y el caso de Telar Machay, que ha sido pregunta de examen de admisión, que terminó criando llamas y alpacas. Recuerda, repito, ¿qué cosa es una llama? ¿Qué es una alpaca? ¿Qué cosa es un guanaco? Una vicuña. Guanaco y vicuña, animales en estado salvaje, libres en la naturaleza. ¿Ya? Cuando el hombre agarra una llama y la domestica, le da mejores alimentos, un mejor cuidado, una mejor sombra, etcétera, este va a ir mutando y va a terminar teniendo un cuerpo cada vez más grande, un pelaje cada vez mayor, y ese guanaco domesticado se le conoce como llama. La vicuña domesticada se le conoce como alpaca, y es parte precisamente de este proceso de cambios que se van a terminar generando en este periodo. ¿Ya? ¿Qué más? ¿Ya? ¿Qué más? Cuando hablamos de la costa, ahí hay que tomar en cuenta algo. Ya te había dicho hace un rato que el hombre de Paiján, ya el hombre de Paiján, va a terminar desarrollando lanzas para la pesca, arpones, arpones. Pero tomen en cuenta que el hombre de la costa en general, al tener salida al mar, va a terminar requiriendo una mayor cantidad de ese recurso, ¿ya? De recurso marino. De esta forma, tomen en consideración que el hombre de Santo Domingo y Chilca van a terminar desarrollando mejores herramientas para terminar mejorando la cantidad de pesca con un menor esfuerzo. De tal manera que el hombre de Santo Domingo, utilizando fibra de cactus, va a terminar realizando redes para la pesca, mientras que el hombre de Chilca, al sur del Lima, termina realizando anzuelos. Terminar las dos celdas, que van a estar amarradas a una casca de calabaza, atravesadas por espinas, las cuales sirven como anzuelo para poder pescar. ¿Ya? No te olvides, eso es lo que encontramos en esta época. Cuando encuentre este resumen, podemos ver la siguiente pregunta. Dice, hace unos 6.000 años surgieron en los Andes dos nuevas especies de camélidos sudamericanos, la llama y la paca, que eran guanaco y vicuña domesticados respectivamente. Estos se sumaron a los otros camélidos, los silvestres, que son la vicuña y el guanaco. El hombre primitivo de las cunas aprovechó muy bien la carne de estos nuevos camélidos para su sobrevivencia. Al respecto, podemos afirmar correctamente que, uno, estas nuevas especies fueron producto de la adaptación natural al cambio climático del Pleistoceno. No es tanto adaptación natural, ¿ya? Sino que va a estar ligado más a un proceso de domesticación por parte de los grupos humanos. O sea, no es que evolucionaron las llamas y las alpacas, parte de la domesticación humana. ¿Ya? Dos, ¿ya? El surgimiento de la llama y la alpaca fue parte de un proceso de domesticación de animales por parte del hombre andino. Eso está mejor. La 2 es correcta. Si la 2 es correcta, entonces ya recuerda que puede ser la B o puede ser la C, porque contiene el número 2. Entonces la A también, sí, pero la A contiene el 1, y el 1 es incorrecto, así que eso lo elimina. También eliminas la alternativa D porque contiene 1. Entonces vamos a ver cuál es la clave. 3. Todo ello corresponde al periodo denominado como arcaico inferior. Claro, la domesticación de animales es del arcaico inferior, así que la clave es correcta. La clave debería ser B de beso. Vamos a confirmarla. 4. La evidencia del surgimiento de estos nuevos camélidos se encuentra en las pinturas de Toquepala. No, en las pinturas de Toquepala lo que tú vas a terminar encontrando son cérvidos que terminan siendo cazados. ¿Ya? Así que no tenemos una relación que esté ligada a la llama de la alpaca, porque estos son animales domesticados en la época del Arcaico inferior. La mejor clave es la B. Ahora, antes de pasar al siguiente punto y a la siguiente pregunta, tienen que tomar muy en cuenta esto que les voy a decir. A veces, en las preguntas del examen lo que te falta es tiempo. Bueno, a ver, yo no he escuchado a mucha gente en este con preguntas más elaboradas, más complejas, más grandes, que me terminan diciendo, las preguntas fáciles más atrás. Quería hacer que ya se quedó con varias preguntas en el camino. Entonces, yo te recomiendo, ya, cuando tú ves una pregunta así, va a depender mucho del conocimiento que tú has tenido. Si te has preparado bien, tú terminas llegando de esto. La 1 no es, entonces ya termina solamente en 2 claves, ¿ya? 2 y 3 o 2 y 4. Ya ni siquiera tendrías que leer la 2, porque ya sabes que la 2 sí o sí tiene que ser, porque las dos alternativas contienen esa propuesta, la 2. Entonces, te tendrías que solamente leer 3 o 4 y poder llegar a la respuesta, ¿ya? Si la 3 tú sabes que es correcta, entonces la clave es 2 y 3 y marcas, ¿ya? Repito, estas preguntas que son
de alternativas múltiples, ¿ya? Tienes que terminar jugándolas así, pero eso va a depender, repito, del nivel y la certeza del conocimiento que tengas en un determinado curso. Si sabes mucha historia del Perú, puedes jugar con esto. Si sabes mucho de historia universal, puedes jugar con esto. Si viene una pregunta así en biología y tus conocimientos en biología son solamente más o menos, no puedes arriesgarte tanto, ¿no? ¿Ya? Eso lo tienes que jugar en cursos que tú sientas que domines. Eso, ¿y qué cursos tengo que dominar? Va a depender del área a la que vayas. Pero en realidad, si quieres asegurar tu nivel de San Marcos, tienes que saber todo, todo, lo más probable. Tú piensa en que tienes que ser perfecto, piensa en que tienes que ser 2000 puntos, ¿ya? Nadie lo va a terminar logrando, pero piensen que tú sí lo vas a lograr, porque de esa manera vas a tener que esforzarte el doble, el triple, el cuádruple para poder llegar a un puntaje muy, muy alto. ¿Ok? Vámonos a la pregunta 3, pero para la pregunta 3 hay que recordar ciertos elementos. Si el arcaico inferior es semejante al mesolítico de la historia universal, ¿ya? El arcaico superior es semejante al neolítico de la historia universal. ¿Qué pasa en el neolítico? Recuerden que, número uno, los grupos humanos en el neolítico se caracterizan por ser sedentarios. Viven en un solo territorio de manera permanente, ya no se mudan de esa región, ¿ya? Y número dos, recuerden que los grupos humanos tienen una economía productiva, ¿ya? Una economía productiva, ¿ya? ¿Qué implica eso? Ya no cultivan pequeños huertos, sino que ahora van a terminar cultivando grandes espacios. ¿Por qué? Porque ya saben cuándo, cómo y qué cultivar en un determinado territorio, ¿ya? Por la experiencia que han ido teniendo en el arcaico inferior. Recuerden, cuando hablamos de la agricultura, por si acaso, recuerda que la agricultura en el arcaico superior es una agricultura extensiva o de secano. ¿Qué se llama extensiva? Porque es un grupo pequeño, sino un territorio más extenso. Se llama secano. Uno, recuerda. Esto se llama cauce. El cauce es el lugar por donde avanza el agua del río, ¿ya? A veces se desborda el cauce, es decir, la cantidad de agua que llega es tanta que termina inundando las laderas o el valle, ¿ya? Entonces, cuando se inunda el valle, cuando se inundan las laderas del río, ahí no puedo cultivar nada, porque hay mucha agua. Pero cuando este se va secando por el calor, ¿ya? Aquí tenemos un pantano, una zona húmeda, y ahí se pueden tirar poniendo las semillas para que crezcan rápidamente. Entonces, en este lugar que fue inundado, por las aguas del río y se fue secando y se puede cultivar en estos pantanos barros, es el mejor lugar para poder conseguir alimentos. Por eso hablábamos, repito, de agricultura de secano o agricultura extensiva, ¿ya? Entonces la ganadería es lo mismo que la domesticación de animales, pero en mayor calidad. Antes yo podía domesticar 5, 6, 8 animales, ahora puedo estar domesticando 50. ¿Ya? Esa domesticación, ya esa ganadería, es precisamente lo que vamos a encontrar durante este periodo. Repito, el ensayo-error del arcaico inferior es lo que va a terminar permitiendo los mayores avances productivos en la época del arcaico superior, no te olvides tú, ¿ya? ¿Qué más hay que tomar en cuenta? ¿Ya? ¿Qué más hay que tomar en cuenta? Otro aspecto importantísimo, importantísimo, que podemos hablar de la época del arcaico superior, es que los grupos humanos no deberían ser sedentarios. Sedentarios productivos. Este es otro aspecto importante, el AINO. En Historia Universal, desde la época del Mesolítico, se habla de clanes, ¿ya? ¿Qué cosas son los clanes? Pregunta de examen de Historia Universal. Son un conjunto de bandas unidos por un tótem en común. ¿Qué es un tótem? Es un animal que la gente considera como sagrado, protector de la banda, ¿ya? Entonces, como estos grupos están buscando dónde asentarse permanentemente, supongamos, un pueblo A, que cree que su tótem es un halcón, termina quedándose en un territorio que también quiere ser tomado por un pueblo B, que a la vez cree que su tótem es un halcón. Entonces, ellos van a buscar la forma de no pelearse o de justificar por qué van a vivir en el mismo territorio. Entonces, ellos van a decir, ah, mira, mi tótem es el halcón, tu tótem es el halcón, entonces vamos a terminar quedarnos a vivir acá porque todos somos hermanos, venimos del halcón. A partir de este momento nos llamaremos como el clan de los falcónidas o los falconí, ya los falconí porque venimos del halcón, ya. En el mundo andino terminaría siendo de Huamán, Huamán es halcón o águila, ya. Les recuerden ese tipo de casos, ya recuerden ese tipo de casos. Ahora, puede ser, profe, de que sea una banda, ya A y una banda B, que no crean el mismo token, por supuesto, ya, por supuesto. Eso se puede ver con el caso de Huaca Prieta. En Huaca Prieta hay un pueblo o una banda procedente de la costa y otra procedente de la sierra. ¿Cómo sabes eso? Porque se ve en la iconografía.
En Huaca Prieta se va a terminar observando un tejido, ya un tejido con diseño, el más antiguo del Perú. Un cóndor, ya con las alas extendidas y una serpiente. Cóndor andino, serpiente potente. Es una ciudad de que pueblos primeros. Muestra Cotos dentro de las manos líderes o dos familias o dos pueblos se están uniendo y lo que se trata de esta imagen, esta iconografía. ¿Ya? Recuerden, los clanes andinos o ayllus son sedentarios, tienen una economía productiva, tienen un líder que podemos llamar curaca, ¿ya? Pero además de eso, recuerden ustedes otra cosa. En este periodo se va a tener una religión organizada. Y esa religión organizada se va a terminar observando a través de la construcción de templos, que en el mundo andino se le conoce de manera general con el nombre de huacas. Huacas. ¿Qué tipo de huacas vamos a tener durante este periodo? Bueno, en el caso de la costa, las huacas o templos van a terminar siendo pirámides truncas. ¿Qué es una pirámide trunca? Como la que está acá en la imagen de la pregunta número 4 en Caral. ¿Ya? Mira, acá tenemos una base, ¿ya? Acá tenemos una base que por lo general termina siendo cuadrada, ¿ya? Cuadrada. Y acá terminas teniendo una suerte de rampa, ¿ya? Acá otra suerte de rampa, por acá. Y acá tienes una base superior cuadrangular también, ¿ya? Precisamente recuerden este dato. Cuando uno habla de pirámides, ya lo primero que tiene que venir a la cabeza son las pirámides clásicas de Egipto, las de Keops, Kefren y Miserinos, ¿ya? Esta es la pirámide clásica que tenemos en la cabeza, ¿ya? Como signo. Pero tomen en cuenta que la palabra trunco significa que no ha culminado su proceso. Tiene sentido, ¿ya? Se le llama como pirámide trunca, ¿por qué? Porque esta pirámide, en lugar de terminar en una base puntiaguda, termina en una base, ¿ya? Termina en una base plana. Es como si su construcción se hubiese detenido. Es como si esta no hubiese culminado. Y esto es lo que encontramos precisamente, ¿ya? Y esto es lo que encontramos precisamente en el caso de las construcciones de la costa. ¿Quién destaca? Caral. Recuerden que Caral es contemporánea. Un momentito, por favor. Ya, a ver, vuelvo a repetir, me voy a repetir. En el caso de Caral, recuerden que ella es contemporánea a los sumerios y su construcción de zigurats y a los egipcios del Imperio Antiguo que construyen estas pirámides. Recuerda que sobre Caral se ha terminado discutiendo varias cosas, pero lo que se tiene claro es que Caral termina siendo una ciudad sagrada. Ciudad sagrada en la medida que en Caral ya se terminó encontrando, número uno, una gran cantidad de templos, ya dispuestos alrededor de una gran cancha o de una gran plataforma central donde al parecer se hacían ceremonias de ofrendas. Segundo, se han terminado encontrando restos de productos de costa, sierra y selva. Semillas de algodón, se han terminado encontrando pejerreyes, maíz de grano gigante o mote de la sierra, y hoja de coca y ají charapita de la selva. Me parece que ya en este lugar venía gente de lugares muy alejados, ya muy alejados, a terminar rindiendo ofrenda a sus dioses en este gran centro religioso que terminaba siendo Caral. La gente venía, hacía sus ceremonias y la mayoría de ellos se iban. No era un lugar de habitación permanente para una gran cantidad de población, sino solamente era un gran centro ceremonial o una ciudad sagrada. ¿Ya? La palabra ciudad sagrada hace referencia a la Meca, por ejemplo. La Meca de los árabes, ya la Meca de los árabes, recuerden que terminaba siendo un territorio con esa consideración, ya con esa consideración. La gente termina migrando una vez al año, ya una vez al año, hacia la Meca para terminar recordando el lugar en donde terminó iniciándose la idea del Islam por parte de Mahoma. Lo mismo pasa acá. ¿Por qué se terminaba adorando este lugar? ¿Por qué la gente migraba? No sabemos, pero es un gran centro ceremonial. En el caso de Huaca Prieta, no se han encontrado huacas, por si acaso. En Huaca Prieta no hay templo. En Huaca Prieta lo que se ha terminado encontrando termina siendo, un lugar de agricultura extensiva o de secano, pero lo más interesante son los tejidos con diseño, la serpiente y el cóndor, y el mate tallado o pirograbado que termina siendo la imagen de un felino. En la zona de la sierra la cosa es diferente.
En la zona de la sierra las construcciones terminan siendo de 2 plantas. ¿Cómo es una construcción de 2 plantas? Si esta termina siendo la ladera de un cerro, entonces tú vas a terminar teniendo un primer piso de la construcción acá y un segundo piso por acá, como si fuera un andén. Por si acaso, no es un edificio de 2 pisos, uno sobre otro. Uno abajo y otro encima. ¿Ya? Y otro encima. Uno al lado del otro, pero por encima. Cuando hablamos de en el templo de Kotosh, se termina encontrando 3 templos en este complejo arqueológico. El templo blanco, por el color de las paredes, el templo de los Ninchitos, porque era un lugar donde se rendía culto al fuego, y además de eso está el templo de las manos cruzadas, ya con esta escultura, que al parecer hace referencia a la unión de líderes o pueblos durante este periodo. ¿Ok? Eso termina siendo en general ya el arcaico superior. Ahora vamos a terminar viendo respuestas o preguntas. 3. En la historia peruana prehispánica, entre el año 7000 y 2000 aproximadamente, se desarrolla un periodo denominado como arcaico final o tardío. ¿Ya? Ahí creo que está exagerando la pregunta, porque el arcaico superior termina siendo del 4000, no del 7000. ¿Ya? En esta etapa se produjeron algunos cambios significativos muy importantes, como la práctica de la agricultura, que permitió la sedentarización de los grupos humanos. Respecto a este momento histórico, podemos afirmar que en él, ¿ya? O sea, en el arcaico superior, dice, 1. En él surgió el Ayllu como núcleo social y laboral de la sociedad prehispánica. Verdadero. Acá nace el Ayllu y eso es lo que está precisamente en la diapositiva. 2. Se elaboró las primeras muestras de alfarería, especialmente en la costa central. No. ¿Qué cosa es la alfarería? La alfarería termina siendo la producción de cerámica, ¿ya? Huacos. Y recuerden que todo este periodo es el periodo pre-cerámico, porque no hay alfarería, ¿ya? Entonces la 2 es falsa. Si la 1 es verdadera, ¿ya? Y la 2 es falsa, entonces, mira tú, ¿ya? Puede ser 1 y 3, puede ser 1 y 3, ¿ya? Puede ser solo 1, puede ser solo 1. ¿Puede ser solo 2? No, no puede ser solo 2, ni tampoco puede ser 2 y 3 porque la 2 es falsa. Entonces todo va a definirse con la alternativa 3. Repito, si tú sabes que la 1 es verdadera, entonces ya tendrías que definir la respuesta sin tener que leer la número 2. ¿Ya? Porque la 2 iba a ser falso sí o sí, porque puede ser o 1 o 1 y 3. La 2 tenía que ser falso. La 3. ¿Se construyeron las primeras obras avanzadas en ingeniería hidráulica? No. Cuando hablamos de ingeniería hidráulica estamos hablando, por ejemplo, de los canales de regadío. Los canales de regadío son parte del formativo inferior con el canal de Cumbemayo o la multiplicación de los canales con Chavín. Eso no aparece en esta todavía, ¿ya? Así que por lo tanto la mejor clave termina siendo la D, solo 1, ¿ya? Solo 1. Pregunta número 4. Dice, respecto a la imagen mostrada a continuación, indique la secuencia de enunciados verdaderos o falsos según corresponda. Esta imagen le pertenece a Caral, ¿ya? Le pertenece a Caral, y termina siendo su templo principal y su anfiteatro circular semi-hundido que está frente a él, ¿ya? Frente a él. Y en el caso de Caral, dice, se puede apreciar modelos arquitectónicos propios del arcaico tardío. Claro, el arcaico tardío y costeño, ¿no? Porque tienes una pirámide trunca, una base cuadrangular y una base superior cuadrangular también. Es una pirámide que no termina en punta, ya, sino en una base plana. La primera es correcta. Si la primera es correcta, descartamos la A, porque tiene que comenzar con verdadero. La 2 me dice, corresponde a la costa central, en particular al valle del río Supe. Verdadero, porque ahí se encuentra Caral. Entonces descartamos la B, porque tiene que ser verdadero. Entonces ya tienes verdadero y verdadero. Puede ser C o D. Allí se forjó el más antiguo estado teocrático panandino. Y ahí encontramos un problema. ¿Qué significa un estado teocrático? Un estado teocrático implica de que existe una organización del gobierno en donde los sacerdotes son los que tienen el poder. En esta época del culto superior ya podemos hablar de una sociedad teocrática. ¿Por qué? Porque recuerden que la gente no termina haciendo templos porque se le ocurre. La gente termina haciendo templos porque supuestamente este es el lugar donde van a terminar viniendo los dioses y a comunicarse con los intermediarios que son los sacerdotes para darle información sobre el cultivo. ¿Ya? Por lo tanto, este lugar acá es un templo, pero a la vez es un centro de gobierno. Porque cuando el sacerdote manda que la gente haga algo, es porque Dios lo ha terminado planteando. Y la gente acepta esa jerarquía social. Existen dioses, sacerdotes o intermediarios, y la gente común del pueblo. ¿Ya? ¿Podemos hablar de un Estado? Todavía es un poco, digamos así, muy remoto hablar del Estado durante este periodo. Pero lo que sí es importante tomar en consideración, es que si bien no hay un Estado teocrático, ¿ya?
hay un tema que es muy especial, el tema panandino. Cuando hablamos de Estado panandino significa de que un pueblo logra tener influencia y dominio sobre costa, sierra y selva. Profe, tú me has dicho hace un rato que en Caral se termina encontrando ofrendas que vienen de diferentes regiones. Sí, ya, sí. Pero eso no significa de que podamos confirmar de que Caral tenía dominios, o sea, zonas de gobierno en costa, sierra y selva. ¿Sabes dónde podemos confirmar eso? Con Chavín. Con Chavín. ¿Y por qué con Chavín? Porque el estilo de cerámica de Chavín, nacido en Ancash, lo vas a terminar encontrando en Lambayeque, Cajamarca, La Libertad, Ica, Lima, Ayacucho, etc. Él tiene dominio sobre costa, sierra y selva alta, lo cual se puede observar con los templos, con dioses con rasgos ferínicos y con cerámica del estilo Chavín. Ahí sí podemos hablar de un estado panandino. En Caral no, en Caral solamente es un gran centro de peregrinación o de ofrendas, de que llegan de diferentes lugares, pero no podemos confirmar de que Chavín o que Caral haya tenido el dominio sobre todas estas regiones a la vez. Entonces, la mejor clave en esta pregunta termina siendo la C de casa. Verdadero, verdadero, falso. Ya, verdadero, verdadero, falso. Para terminar este periodo precerámico, ya, o de la comunidad primitiva en el Perú, como lo llamarían lumbreras, hay una pregunta de relación, ya, de relación. Dice, establezca la relación adecuada entre los restos del precerámico y sus características destacadas. Dice, A, mejoraron su tecnología para el desarrollo de la pesca. A ver, hay tres restos que hemos hablado que van a terminar mejorando su tecnología para la pesca. Paiján, que hace lanzas para la pesca, arpones, Santo Domingo, que hace redes, y Chilca, que hace anzuelos, ya anzuelos. Entonces, a ver, ¿hay Santo Domingo? Sí, ya, hay Santo Domingo, sí. ¿Hay Chilca? No hay. ¿Hay Paiján? Tampoco hay. Entonces, el único con el que podría estar la relación es con la 2. Entonces, va A con 2 o 2 con A. ¿Cuál de ellas tiene 2 con A? Acá hay dos alternativas, ¿ya? Tenemos a la alternativa A y tenemos a la alternativa C. La A y la C, ¿ya? Vienen a la 2 relacionadas con la A. Dice, a ver, mejoraron, ya, desarrollaron una arquitectura de doble planta con altares al fuego. Recuerden que la arquitectura de doble planta o de dos niveles es parte de la tradición arquitectónica andina o serrana de la época del Arcaico Superior, ¿ya? Y nosotros hemos hablado de Caral y de Huacaprieta, que están en la costa, y de Cotox, que está en la sierra. Además te hablé de que habían tres templos: templo blanco, templo de los nichitos con altares ligados al fuego, y el templo de las manos cruzadas. Entonces, la B va con Kotosh, la B va con 4, la B va con 4, y por lo tanto, seguimos con las mismas alternativas, ¿ya? Porque tanto la A como la C dicen 4B, ¿ya? 4B. A ver, vamos, la 3 dice, produjeron textiles con diseño, ¿ya? Textiles con diseño, mostrando la formación de clans, ¿ya? A ver, los tejidos sin diseño más antiguos del Perú son de Caral, ¿ya? Pero tejidos con diseños terminan siendo el que te mostré, o el que te mencioné, el cóndor con las alas extendidas, ¿ya? Con una serpiente en su abdomen, hablando de una alianza de un pueblo andino, cóndor, y un pueblo costeño, serpiente, ¿ya? Entonces, esa unión de bandas forma un clan, forma un ayllu, es la que se observa con estos tejidos por diseño, que están ligados a Huaca Prieta. Se va con 1. Como se va con 1, ya la clave debería ser la C de casa. Está acá. ¿Ya? La C de casa. Y solamente para corroborar, la 3 tiene que ir con D. Mostrar el desarrollo de pesca con redes, eso termina siendo pesca con redes, termina siendo Santo Domingo. ¿Dónde me he equivocado yo? Ah, creo que yo me he equivocado al terminar haciendo la pregunta. A ver, la red con pesca Santo Domingo. Tecnología para el desarrollo de la pesca. Claro, podría ser cualquiera de ellos. Pero no lo consigo. Allá acá que le falta esto que pala, ¿no? Entonces vamos a terminar mejorando una de estas para poder sacar la clave. Si 3 va con D, toquepala, acá tendría que ir como casa colectiva. ¿Ya? Escenas de casa colectiva.
Y si hablamos de casa colectiva, ahí sí vuelvo a repetir, esto se va a terminar observando en las pinturas rupestres, y podría ser toquepala o lauricocha, ¿ya? Pero como solamente tenemos toquepala, entonces la respuesta terminaría estando con esta. Casa colectiva tiene que ir acá para que termine dándole solución a esta pregunta, ¿ya? Casa colectiva, ¿ya? Entonces ahí sí sería la clave C de casa, ¿ya? Dejemos la pregunta número 5 y para este cuadro que le estoy poniendo, ¿ya? Para este cuadro que le estoy poniendo, no hay una pregunta directamente. Pero no quería dejar de recordar este cuadro por la pregunta que di en el examen de admisión, ¿ya? Mira tú, ya mira tú. En la última pregunta de examen de admisión, terminaron preguntando sobre Max Ull, ¿ya? Sobre Max Ull. Entonces, ¿qué conocemos de él? Ya que conocemos de él. Bueno, Max Ull termina siendo el primer arqueólogo serio que termina trabajando dentro del territorio peruano. Es además el primer director del Museo de Arqueología y Antropología del Perú. Y además de eso, Max Ull terminaba planteando algo. Él decía, la alta cultura o el desarrollo civilizatorio, ¿ya?, está ligado a la muestra de la producción artesanal a través de la cerámica, ¿ya? Pregunta, decía él, ¿ya? ¿Esto cómo terminó desarrollándose dentro del territorio peruano? Y la respuesta que él terminaba dando a esa pregunta era la siguiente. Él decía, la cerámica, ya la cerámica o el desarrollo artesanal, no es algo que se inició de manera particular dentro del Perú, sino que llegó al territorio peruano. Según él, el desarrollo artesanal llega al Perú desde México, desde los mayas, ya de los mayas. Y según él, además, los mayas ni siquiera habían terminado siendo los creadores de esto. Ellos terminaron teniendo la influencia de una cultura japonesa llamada la cultura Jomón. Y los Jomón de Japón tuvieron la influencia de los egipcios. Entonces, precisamente, Max Ull está dentro de una corriente conceptual llamada con el nombre del difusionismo. Es decir, hubo un foco inicial que creó e irradió la cultura hacia otras regiones, Egipto sobre Asia, desde Asia hacia América y desde los mayas de América hacia la zona de los Andes centrales o el territorio peruano. Según él, repito, la cultura ingresó, llegó al territorio peruano desde Centroamérica. Los mayas le dieron vida, según él, a dos pueblos, al pueblo proto-chimú, que vendría a ser la cultura mochica en la costa norte, y al pueblo de los proto-nazca, que vendría a ser la cultura paracas en la zona de la costa sur. ¿Ya? No te olvides tú, ya no te olvides tú. Pero, repito, él termina naciendo un concepto llamado por el nombre del difusionismo, ¿ya? Una cultura inicial le va a terminar dando vida a otras culturas en lugares alejados. Recuerda que por buen tiempo se consideró esto. ¿Cuál era la prueba de Max Ull para decir que la cultura peruana provenía de los mayas? Bueno, su propuesta terminaba siendo la lengua múchica, que es semejante a la lengua nahual de la zona de Centroamérica. Y segundo, la construcción de pirámides. ¿Ya? Aunque eso era muy criticado, las pirámides de los mayas terminaban siendo pirámides escalonadas, ¿ya? Escalonadas. En cambio, las pirámides de la costa norte terminaban siendo pirámides truncas. Cuando él le hicieron esa observación, él dijo, no importa, son construcciones elevadas y eso termina siendo una muestra de una difusión cultural que viene desde Egipto. Bueno, tomen en cuenta que por mucho tiempo su propuesta fue aceptada sin mayor oposición, ya, sin mayor oposición, fue un paradigma ya, arqueológico, pero luego viene alguien, Julio César Tello, que había estudiado medicina en San Marcos, ya, que le habían dado una beca para estudiar antropología en la Universidad de Harvard y arqueología en la Universidad de Berlín, en Alemania. Luego llegó como profesor a San Marcos, ya, y va a terminar haciendo estudios de unos restos arqueológicos que él bautiza como Chavín de Huáncar. ¿Qué va a terminar encontrando él? Que Chavín es más antiguo que Proto-Chimú, Mochica, y que Proto-Nazca o Paracas. Por lo tanto, era imposible que los pueblos de la costa le hayan dado vida al pueblo más antiguo que se encuentra en la sierra. Si ha habido una difusión cultural, es al revés. Es Chavín quien le ha dado vida a los pueblos de la sierra de la costa. Por eso es que Tello hablaba de Chavín como una cultura matriz. ¿Qué es la matriz? La matriz es el vientre que le da vida a los hijos. De Chavín es la cultura madre que le da vida a los pueblos de la sierra de la costa. Esa era su propuesta. Pero además, recuerda que él considera de que Chavín tiene un origen amazónico. ¿Cómo llega a esa conclusión? Las divinidades que aparecen en la sepultura de Chavín es una mezcla de serpiente, cóndor, cocodrilo y jaguar. Entonces él decía,
serpiente, cocodrilo, jaguar, selva, ya selva. Cóndor, sierra. Entonces, la propuesta de Tello era los pueblos amazónicos que tienen como tótems o animales sagrados a estos animales que hicieron, migraron hacia la sierra, ya migraron hacia la sierra. Y al migrar hacia la sierra se mezclaron con pueblos andinos cuyo tótem es el cóndor y por eso los terminaron mezclando y por eso aparecen estos animales. Más o menos. En realidad Chavín es otra cosa. En realidad Chavín es otra cosa. Pero Chavín utiliza la serpiente no por la selva, sino por el contrario, porque es un animal de procedencia costeña y del elemento agua, que ya pasaremos a ver en un instante. ¿Ya? ¿Qué más hay que tomar en consideración? Otro punto a tomar en consideración con respecto a este periodo es que si es que la muestra, si es que la muestra del desarrollo cerámico, ¿ya? O si es que la muestra del desarrollo de un pueblo como civilización termina siendo la cerámica, entonces hay que tomar en cuenta que mmm, la cerámica más antigua de América no era ni maya ni chavín, sino que se descubre que la cerámica más antigua de América era de una cultura ecuatoriana llamada Valdivia. ¿Ya? Esto le dio vida a una teoría llamada como la teoría allochtonista, que decía que Valdivia, al estar en el centro entre México y Perú, fue la cultura inicial que irradió la civilización hacia estas dos regiones diferentes, es lo que plantea Federico Kauffman. ¿Ya? Pero en la actualidad, ninguna de estas tres teorías termina siendo aceptada. ¿Por qué? Porque recuerda que los conceptos se van a terminar generando en base a las investigaciones y a su tiempo. Es decir, en la época en la que Tello descubre a la cultura chavín y se da cuenta que es más antigua que Mochico y Paracas, por lo tanto, su propuesta termina siendo mucho más creíble que lo que decía Max Uhle, ¿ya? Que los pueblos de la costa, siendo más, digamos así, más cercanos a nuestro tiempo, le hayan dado vida a una cultura más antigua, absurdo, ¿ya? Pero recuerden que en la actualidad se han descubierto muchas otras cosas más. Antes de Chavín hay un montón de pueblitos. Sechín, Cupiznique, Cunturhuasi, Garagay, Las Algas, El Paraíso, Pacopampa, Negritos y varios más, Entonces, en la actualidad no se puede terminar diciendo que Chavín le dio vida a todas las demás culturas, porque ya habían culturas antes de Chavín, ya habían culturas antes de Chavín. En lo que sí estamos de acuerdo en que la cultura peruana nació en el Perú, ¿ya? Pero no existe una cultura madre que le dé vida a los demás, ¿ya? Lo que también hay que tomar en cuenta es que puede haberse tenido contacto con otros pueblos, porque nosotros fuimos o porque ellos vinieron. Y estos pueblos lo que van a terminar haciendo es otorgarnos alguna influencia o algún conocimiento, no determinante, es decir, nos dan aportes. Y con esos aportes le vamos a sumar a los conocimientos que vamos teniendo, producto de nuestras relaciones económicas, sociales, culturales o medioambientales. De tal forma, que Lumbreras habla precisamente del llamado origen múltiple o la teoría hologenista del desarrollo de una cultura. Según él, la relación entre un pueblo y su medio ambiente es lo que va a terminar dándole vida a la cultura de una región. Por ejemplo, tú no puedes terminar adorando al jaguar en la zona de la costa, porque no lo vas a encontrar, ¿ya? Eso lo vas a encontrar en la zona de la selva, ¿ya? En la relación con su medio ambiente, ¿ya? La relación con su medio ambiente. Entonces, tomen en cuenta. Ahora, si bien existe una relación con su medio ambiente, también puede haber alguna influencia externa de pueblos de otras regiones o de otras latitudes que van a terminar dando aportes, ¿ya? En la actualidad esta teoría termina siendo la más cercana, pero no te olvides. ¿Por qué te hablo de todo esto? Por la pregunta que viene en el examen de admisión, ¿ya? Y la pregunta que viene en el examen de admisión fue sobre la teoría difusionista de Julio César o de Max Uhle, ¿ya? No te olvides tú. ¿Qué más? ¿Qué más? Salgamos de este punto, y vámonos a la siguiente pregunta que está ligada al formativo inferior. ¿Qué cosa es el periodo formativo? ¿Ya? ¿Qué es el periodo formativo? A ver. Después de este periodo precerámico que hemos estado hablando, también dividido entre lítico y arcaico, tomando en cuenta la propuesta de Lumbreras, recuerden que viene una nueva etapa a la que Max Uhle, John Rowe va a terminar mencionando como el periodo inicial y tras esto el llamado horizonte temprano donde está la cultura chavín y Paracas.
Como John Rowe se basa solamente en el tema de la presencia y difusión del estilo cerámico, para John Rowe el periodo inicial es el periodo donde se observa las primeras muestras de artesanías y de cerámica en el Perú. Y el periodo horizonte temprano es el periodo de difusión del estilo de la cerámica, sobre todo el estilo chavín, en diferentes regiones de costa, sierra y selva. Lumbreras va a terminar mencionando lo siguiente. Él prefiere no hablar del tema de la cerámica, para él lo que importa es la organización socioeconómico-política de la época. Según él, la época en mención es el llamado periodo formativo. El periodo formativo se llama así porque se va a comenzar a formar la presencia o la gestión de un Estado, de un sistema de gobierno que se va a difundir a muchas regiones. En ese sentido, cuando hablamos del formativo, esta se va a terminar dividiendo en 3 etapas, tomando como elemento central a la cultura chavín, ¿ya? Él habla de formativo inferior, medio y superior. El formativo superior, el formativo superior o el formativo medio termina siendo la época donde la cultura chavín es la cultura más destacada, ¿ya?, de ese periodo, ¿ya? Entonces, tienes una etapa pre-chavín, que es el formativo inferior, y una época post-chavín que termina siendo el formativo superior, ¿ya? No se olviden, ¿eh? Hay una etapa pre-chavín, ya pre-chavín, antes del desarrollo, del predominio de esta cultura, ¿ya? Y una etapa de decadencia de Chavín llamada formativo superior, donde hay pueblos como Paracas, donde hay pueblos como, a ver, ¿qué más te podría poner? Pucará, como Salinar, Gallinazo, ¿ya? No te olvides tú, ya no te olvides tú. Ahora, cuando hablamos del formativo inferior, ya recuerden, la gran diferencia entre el periodo precerámico, ¿ya?, y el periodo de las altas culturas o civilizaciones es la presencia de la cerámica, como dice John Rowe. Entonces, en este periodo formativo inferior o inicial, como diría John Rowe, este es el periodo donde nacen las altas culturas o civilizaciones. Y cuando nacen las altas culturas, repito, esto se va a terminar observando a través de el trabajo especializado de las artesanías, ¿ya? ¿A qué me refiero? Durante este periodo vamos a terminar encontrando joyas, ¿ya?, hechas de oro, de cobre, ¿ya? Vas a terminar encontrando coronas, vas a terminar encontrando pulseras, vas a terminar encontrando collares, vas a terminar encontrando narigueras y una serie de objetos más. Pero el hecho que hayan estas joyas y que no sean para todos, sino solamente contadas, es porque existe un sector de la sociedad que termina teniendo mayor poder o influencia con relación a los demás, ¿ya? Y existe una estratificación social bien notoria que se observa a través de la presencia o el uso de los joyas, ¿ya? Segundo, pero además de eso, hay personas que se están dedicando a hacer estas joyas de buena calidad para un sector de la élite. Segundo, no solamente joyas, sino que también hay esculturas. Hay templos que van a terminar teniendo imágenes ligadas a sus creencias o a su religiosidad. Por ejemplo, en Garagay, en la zona de Lima, ya vas a terminar encontrando imágenes de rostros de felinos, uno frente a otro. Vas a terminar encontrando la imagen de un, ¿qué se puede decir?, de una suerte de langostino, ya, que adelante viene teniendo una cabeza con figuras felínicas, una ancha nariz y con colmillos. O por ejemplo, vas a terminar encontrando, en el caso de Sechín, en la puerta o en la portada, en la pared principal, ¿ya?, del templo de Caballo Muerto, vas a terminar encontrando piedras en donde se ha terminado raspando la superficie y se han dejado imágenes. Una cabeza, un brazo, una pierna, un estómago, ¿ya?, intestinos, etcétera, ¿ya? Eso termina siendo parte de un proceso de descuartizamiento, ¿ya? Y vas a encontrar personajes que al parecer terminan siendo líderes, ¿ya? Uno viene teniendo una suerte de gorra en la cabeza y un palo en una mano, ¿ya? Para algunos autores, eso en Sechín es la imagen de un guerrero, una porra y un casco, ¿ya? Y al parecer este cuerpo descuartizado ha sido alguien de un pueblo al que ellos han enfrentado, han derrotado y han sometido, y han destruido. Mientras que, para algunos autores eso termina siendo la imagen de un sacerdote, que tiene una mitra o gorra sacerdotal y tiene en su mano un báculo, ¿ya?, o una suerte de vara de poder religiosa, ¿ya?, y que este ha sido un descuartizado producto de una ofrenda, ¿ya? ¿Quién sabe? La otra cuestión es que, por ejemplo, y esto lo encuentras en las esculturas,
También tenemos, por ejemplo, ¿qué cosa? Terminamos teniendo la cerámica, ¿ya? Que es lo que define este periodo. La cerámica más antigua de la costa está en las faldas en Ancash, en la sierra está en Cotox Guairajirca, en Huánuco, y en la zona de la selva tenemos a Tutiscaño, en San Martín. Entonces, todo esto es muestra de que hay personas que se vienen dedicando solamente a hacer cerámica, esculturas, joyas o tejidos. Pero para que una persona se dedique solamente a hacer tejidos hay que tomar en cuenta algo. Supongamos, ya supongamos. ¿Cómo como yo? ¿Cómo obtengo yo alimento para mí y para mi familia? ¿Ya? Y la respuesta es simple, trabajando, ya trabajando. Pero yo no termino cultivando la tierra para poder obtener alimentos, ni termino criando animales para poder comer carne, ¿ya? Entonces la pregunta, profe, ¿cómo consigues tus alimentos? Simple. Yo he terminado teniendo una profesión, tengo un conocimiento, tengo experiencia, y a mí tú me pagas por ese conocimiento que yo te termino dando, ¿ya? Ahora, la pregunta es, ¿por qué me pagas tú? Porque tú estás planteando, yo voy a invertir porque de esa manera el conocimiento que estos profes me van a terminar dando me ayudará a tener conocimientos e ingresar a la universidad. La pregunta es, ¿y para qué inviertes en la universidad? Porque cuando yo termine mi carrera voy a terminar teniendo una profesión con la cual, si yo he invertido ahora 400 soles mensuales en estudiar, ¿ya? Cuando yo termine teniendo mi profesión voy a terminar ganando 7.000 soles mensuales por el tiempo que me he dedicado a estudiar. Así. Pero tomen en cuenta que esto no es tan fácil. La única manera que tú puedas invertir 400 soles mensuales para poder estudiar es porque en tu casa, después de sostener los elementos básicos, es decir, alimentación y servicios, ya se viene teniendo una plata extra que podemos usar en otros hechos. ¿Ya? ¿A qué me refiero? ¿A qué me refiero? Supongamos. Yo tengo una familia de 4 personas, ¿ya? Yo, mi esposa y mis 2 hijos, ¿ya? Entonces, yo tengo, para poder mantenerlos, que terminar teniendo, así, sobrevivir solamente, ¿ya? Yo tengo que tener unos ingresos mensuales, vamos a suponer, de 1.000 soles, ¿ya? 1.000 soles. Con 1.000 soles los hago sobrevivir, ¿ya? Pero eso implica comer y servicios, muy básicos, nada más. Si yo quiero contratar Netflix, ¿ya? Y terminar pagando 40, 45 soles mensuales, yo tengo que terminar consiguiendo un trabajo que me termine dando un poco más de ingresos. Si yo quiero, por ejemplo, irme de viaje, ¿ya? Y que esto me termine costando 500 soles, entonces yo tengo que terminar de un trabajo que me termine dando 500 soles extras. Yo solamente voy a terminar pagando servicios, ¿ya? O haciendo otros gastos, siempre y cuando tenga exceso de recursos, ¿ya? Siempre y cuando tenga exceso de recursos. Si yo necesito 1.000 para vivir, pero tengo 4.000, puedo terminar gastando en cosas extras, ¿ya? Lo mismo va a terminar pasando acá. La única manera de que haya artesanos que no producen alimentos ni como agricultores, ni como pastores, ni como ganaderos, es bien simple. Es que ellos tienen que dedicarse o tienen que producir algo que la gente quiera. Y que no solamente quiera, sino que pueda pagar. No hablamos de dinero, porque no hay dinero en este momento. Entonces, ¿qué va a terminar pasando? Hay un grupo de gente que se dedica a ser agricultor y ganadero. Todos necesitamos 30 raciones de alimentos mensuales para poder mantener nosotros y nuestra familia. Pero, gracias al desarrollo de tecnología agrícola, como los canales de regadío que amplían las zonas de producción, ya no tengo 30 raciones de alimentos, sino tengo 50 por familia. Entonces tengo los 30 que necesito y 20 que me sobran. Con ese 20 que me sobra, va a haber gente que va a decir, esa persona tiene recursos que le sobran, ¿ya? Recursos que le sobran. Y quieren intercambiarlo por algo que ellos quisieran tener. ¿Qué va a hacer yo? Yo soy agricultor, pero no me gusta cultivar. ¿Qué voy a hacer yo? Yo en mis tiempos de agricultor he encontrado un tipo de tierra rojiza que si le echo agua y le pongo un poco de calor, puedo terminar haciendo un recipiente para guardar semillas, agua, chicha, frutos, etc. ¿Ya? Entonces, ¿qué voy a hacer? Esto que yo hacía para mí, ahora lo voy a terminar ofreciendo a otros. Te voy a decir, mira, tú tienes un montón de productos que te sobran y no sabes dónde guardarlos. Yo te doy la solución. Aquí está el recipiente para que lo puedas guardar. Yo te doy este recipiente y a cambio tú me das 5 raciones de alimentos. El otro se va a poner a pensar. Yo tengo 50, necesito 30, me sobran 20. Mi excedente es 20. Como tengo un exceso de 20, si yo le doy 5, igual sigo teniendo los alimentos y los recursos que necesito como mínimo. Lo intercambio.
De esta manera, habrá un grupo de gente que se dedica a producir alimentos y otro grupo de gente que se dedica a hacer artesanías, ¿ya? Servicios, bienes que pueden ser intercambiados por los excedentes que ellos tienen. Entonces, para que surjan las artesanías, no es que un grupo de gente loquita se puso a hacer cerámica. No, 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 no. Hay 3 pasos para este proceso. Número uno, tecnología agrícola como los canales de regadío, que, número 2, va a terminar generando excedentes de producción. Y gracias a los excedentes, número 3, hay personas que se pueden dedicar exclusivamente a un tipo de trabajo artesanal. No te olvides. Otra característica propia del formativo inferior, como dice acá, durante este periodo, hay muchos estados teocráticos. ¿Eso qué significa? Que en todo el territorio peruano encontramos varios. Ya te mencioné algunos. Negritos en Piura, terminamos encontrando a El Paraíso y Garabay en Lima, tenemos, por ejemplo, a Cuntuhuasi y Pacopambo en Cajamarca, a Las Aldas en la zona de Ancash, a Cotor Guadalajirca en la zona de Huánuco, a Tuquicán en la zona de San Martín, y así podemos hablar a Tupisnique en la zona de la costa norte, y así hablamos de varios pueblos. ¿Ya? Ahora, todos ellos son independientes, o sea, no hay un gobierno unificado. Cada uno de ellos es un estado teocrático. ¿Qué significa la teocracia? Teo significa Dios, crático significa kratos, que significa poder, ¿ya? En esta época, la gente considera, que la lluvia, la vida, los alimentos y la salud la dan los dioses, ¿ya? A los dioses. Todo cuando tenemos la dan los dioses. Que las leyes que nos hacen cumplir la dan los dioses. Que las ofrendas que tenemos que pagar es para los dioses. O sea, todo está ligado alrededor de la figura divina, ¿ya? Entonces, como los dioses son los que mandan, porque ellos son los que tienen el poder, porque ellos son los que designan todo cuanto se hace, por eso hablamos de un estado teocrático, ¿ya? Teocrático. Ahora, tomen en consideración que un estado de carácter teocrático, tiene también sus particularidades, ¿ya? Insisto, en cada uno de estos pueblos, cada uno de ellos tiene sus sacerdotes como gobernantes locales y los dioses que cada uno de ellos adora. No existe ni gobierno unificado, ni un dios para todo el territorio. Cada uno de ellos tiene un dios diferente. Ahora, insisto, en base a eso, que es el periodo previo a Chavín, ¿qué es lo que va a pasar acá? Vámonos a la pregunta número 6 para definir precisamente el tema. Dice, durante el periodo formativo inferior destacaron pueblos como Cuntuhuasi en el desarrollo de la orfebrería y producción de joyas, estas coronas para sus gobernantes. Sechín y Garagay en la escultura lítica sobre adobe en las paredes de sus monumentos. En la escultura lítica y sobre adobe en las paredes de sus monumentos. En Sechín es sobre piedra y en Garagay sobre el adobe de sus construcciones. Las Aldas, Cotos y Tutiscanyo, pueblos que van a destacar en la producción de cerámica, en costa, sierra y selva, los más antiguos respectivamente, entre muchos otros. Este fue el primer periodo donde observamos dichos avances artesanales y por ello podemos llegar a la conclusión que hay artesanos especializados en este tipo de trabajo en este periodo. ¿Ya? Pero dice acá, dice, podemos llegar a la conclusión que nos encontramos en los albores de la civilización del Antiguo Perú. Insisto, para que un pueblo sea llamado civilizado, debe tener producción artesanal. Y es acá donde encontramos los pueblos que inicialmente van a terminar desarrollando esas artesanías. Esa fácil podría ser una clave. B. La civilización peruana surgió en Chavín, como lo afirmó Julio César Tello. En ninguna parte del enunciado habla de Chavín. ¿Ya? En ninguna parte. Por lo tanto, no estamos hablando de Chavín, no podemos llegar a esa conclusión. B. La civilización peruana surgió que Caral fue fundamental en la difusión de su alto grado civilizatorio en otras regiones. ¿Ya? Número 1, no estamos hablando de Caral, no hay ninguna relación entre Caral y el texto anterior. ¿Ya? Además, Caral no es que le haya dado vida a todos estos pueblos, ni se puede ver en la práctica real, y menos precisamente en la pregunta. Y D, los grandes avances artesanales arcaicos se consolidaron en el formativo. ¿Ya? Los grandes avances artesanales del arcaico, no, recuerda que el periodo del arcaico es el periodo precerámico, así que no hay artesanías como para poder confirmarlo de esa manera. La mejor clave en esta pregunta número 6 termina siendo la A de avión. ¿Ya? La A de avión. Muchachos, muchachas, ¿ya? ¿Dónde están? ¿Dónde está Ángelo? ¿Dónde está Benjamín? ¿Dónde está Cristel? ¿Ya? ¿Dónde está
Juan, ¿ya? ¿Dónde está Grisel? ¿Dónde está Leonela? ¿Dónde está Andrea? ¿Dónde está Valeria? ¿Dónde está Roxana? ¿Están por acá, muchachos? ¿Ya? Si tienes alguna pregunta, hazla. Si tienes alguna duda, hazla. Si no entendiste algo, dilo. Dilo. Recuerden que ustedes tienen que salir de acá con certeza, no con dudas. ¿Ya? No con dudas. Repito, si tienes alguna cuestión, alguna duda, plantea tu pregunta nada más sin miedo al éxito. ¿Ya? A ver, sigamos. Ya, sigamos. Cuando hablamos del formativo, muchachos, es lo que vamos a terminar ya. En el formativo medio, no te olvides, ya no te olvides tú, que va a terminar destacando la cultura chavín. ¿Qué cosa es chavín? ¿Ya? ¿Qué cosa es chavín? Bueno, lo primero que tienes que tomar en consideración es que Chavín también había nacido en el formativo inferior. ¿Ya? Chavín era Huántar, era uno de los pueblos de la época del formativo inferior. También era un estado local, Ancash, ¿ya? Con un desarrollo teocrático propio, ¿ya? Pero que a diferencia de muchos otros pueblos, sus astrónomos, sus sacerdotes, terminaban siendo muy precisos con respecto a los datos que daban con respecto al tiempo del clima. Es decir, ellos terminaban haciendo predicciones o oráculos precisos con respecto al tiempo. Y esto generaba una mejor producción agrícola dentro de su territorio. ¿Ya? No te olvides tú. Eso es lo que pasa con Chavín o con Wanda. ¿Ya? Con Wanda. Como su producción crece en la medida de que los datos terminan siendo precisos, ¿qué va a terminar pasando de más? ¿Ya? Los astrónomos de Chavín no solamente miran el cielo, los astrónomos de Chavín también son ingenieros y saben cómo aplicar la tecnología de los canales de regadío. Insisto, ¿qué es un canal de regadío? Si esta termina siendo, ya, vamos a poner por acá una imagen, ya termina siendo el lugar por donde pasa el río, que es el cauce del río. Recuerden, esta zona del costado se le conoce con el nombre de valle. ¿Ya? Esta zona se le conoce con el nombre de valle. Y el territorio termina siendo una zona naturalmente fértil para el desarrollo, ¿ya? Para el desarrollo de la agricultura. Ahora, si yo quiero cultivar en un lugar como el que está acá, lo que tengo que hacer es llevar agua hacia este lugar que está un poco alejado. ¿Y cómo lo voy a hacer? Fácil, ya fácil. Voy a terminar construyendo por acá un caminito, ya voy a terminar construyendo por acá un caminito, para que las aguas del río se desvíen hacia ese territorio. Y una vez que terminó llevando agua hasta ese lugar, toda la zona de la ladera termina siendo totalmente cultivable. Toda esta zona de acá termina siendo cultivable. ¿Qué es lo que he logrado con los canales de regadío? Ampliar la zona de cultivo, tener una mayor cantidad de producción y una mayor generación de excedentes. Esto, insisto, ya se observa en el formativo inferior, con el canal de Cumbemayo en Cajamarca. Pero los Huántar van a terminar haciendo muy eficiente este conocimiento de la construcción de los canales de regadío. Insisto, Huántar va a tener una alta producción agrícola. Los pueblos de los alrededores que no tienen la misma producción se van a preguntar, ¿y cómo Huántar puede? No se olviden que estamos en un periodo con estados teocráticos. Así que la gente va a terminar diciendo, el dios de los Huántar seguramente es más eficiente que mi dios. Para poder saber cómo me puede ayudar, voy a ir a su pueblo. Un poblador de una zona X va hacia Huántar, se encuentra con un campesino y le dice, ¿cómo haces tú para tener una buena producción? La verdad que no sé, Cholo, ¿ya? La verdad que a Dios y Dios me termina ayudando. Ya, Dios me termina ayudando. Ahora, ¿cómo es que mi Dios me ayuda? ¿Cómo es que Él se comunica con nosotros? A través de mi sacerdote. Anda al templo, anda a hablar con el sacerdote, dile que viene de mi parte y a ver si Él te puede ayudar. Bueno, este poblador va a donde el sacerdote de Huántar y le dice, quiero que me ayudes, ¿verdad? Quiero que me ayudes. El sacerdote de Huántar no le va a terminar diciendo, mira, esta es la fórmula secreta para la producción. No, el conocimiento de los sacerdotes es esotérico en castellano. Es un conocimiento de difícil acceso, controlado solamente por un sector de la élite de la población, ¿ya? Y que lo terminan haciendo difícil de entender para que solamente sea manejado por una élite que es la que tenga el poder por el conocimiento que posee. Entonces el sacerdote sabe algo. Mi conocimiento para el desarrollo de la agricultura se termina aplicando en esta región, en esta, no en esa, en esta. Ya en esta. Entonces, yo puedo terminar sabiendo en qué época del año va a terminar viviendo en mi territorio, porque ya lo vi varias veces. Yo puedo terminar sabiendo pues, qué territorio termina siendo el más fértil para poder cultivar, ¿ya?
porque ya he practicado en muchas ocasiones y ya sé precisamente dónde hacerlo. Ya sé cómo tengo que hacer un canal de regadío, con qué pendiente o inclinación lo tengo que hacer para que no se termine inundando el campo, dónde tengo que terminar poniendo compuertas, ya lo sé porque ya lo practiqué muchas veces en este lugar. Pero allá, de donde él viene, yo no sé cómo es su geografía. Lanzar mi información implica que puedo o no tener éxito. Si no tengo éxito, ¿ya? Si no tengo éxito, entonces hay un problema. Si no tengo éxito, la gente de ese pueblo va a terminar siendo ese Dios, puro bla, 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 ¿ya? Falso, me va a terminar engañando y va a terminar corriendo la voz de que mi Dios no termina siendo tan bueno como se dice, ¿ya? Como se dice. De tal manera que hay que terminar teniendo, repito, una precisión quirúrgica para terminar dando información. El sacerdote de este pueblo aguanta a decir, mira, voy a ver tu lugar, ¿ya? Y le voy a informar a Dios a ver si te quiere ayudar, porque él está haciendo lo correcto, ver si mis conocimientos se pueden aplicar en esa geografía. Si él se da cuenta que sí se puede, ya le va a terminar diciendo, mira, yo he conversado con mi Dios y mi Dios dice que te va a ayudar, pero mi Dios que te va a ayudar te va a pedir, ya te va a pedir que tú le pagues ofrendas o tributos de manera permanente. No cuando él te dé conocimientos, siempre, porque mi Dios termina siendo benefactor y castigamos también. Así que una vez que ese pueblo ya se termina vendiendo al dios de los Wanda, ya, y recibe información de ellos, es que la cosa va a comenzar a variar. El sacerdote Wanda aplica sus conocimientos en esa región, ellos obtienen una mejor producción agrícola, ya, y este pueblo ya no solamente paga sus ofrendas ya, a Wanda o a Chavín, sino que además de eso le va a pasar la voz a otros pueblos y se va a comenzar a correr la voz del prestigio de los dioses y el conocimiento de los sacerdotes de la cultura chacra. De esta manera, cuando Wantar comienza a vender sus conocimientos a mayor cantidad de regiones y el culto a su dios llega a regiones cada vez más alejadas, ¿ya? Y los tributos terminan llegando de lugares cada vez más diversos, Wantar tiene una gran difusión, ¿ya? Tiene una gran influencia sobre muchas regiones y deja de ser una pequeña cultura local para convertirse en la gran Chavín de Wantar. Ese periodo donde Chavín tiene influencia en muchas regiones a la vez es el periodo formativo medio, que va entre el año 1200 al 700 a.C. aproximadamente. En ese lapso de tiempo, ya hablamos de una hegemonía política y cultural de Chavín. ¿Por qué hablamos de una hegemonía política? Porque el conocimiento de los sacerdotes de Chavín es muy especializado, ya se va a difundir a muchas regiones. Porque lo que ellos terminan diciendo, supuestamente en nombre de sus dioses, va a terminar siendo aceptado y respetado. Además, es una hegemonía económica por los tributos que reciben muchas regiones en esa misma época. Pero es cultural, ¿por qué? Porque el dios de los Chavín se va a terminar convirtiendo en el modelo iconográfico de los dioses de las diferentes regiones. ¿A qué me refiero? Cuando la gente comienza a decir, el dios de los Chavín es más poderoso que el dios de mi territorio, ¿ya? Entonces, ¿qué van a hacer los sacerdotes locales? Solamente les queda dos cosas. O me enfrento a Chavín, pierdo, porque la gente comienza a creer en ellos porque sus datos son más precisos, o simplemente me chavinizo, ya me chavinizo. ¿A qué me refiero? ¿A qué me refiero? Número uno, a mis dioses les voy a terminar poniendo colmillos de felinos, que es la característica de ellos de los Chavín, y a los sacerdotes locales, bueno, no les queda otra que subordinarse a Chavín y decir, sí, mira, su dios y mi dios tienen un parentesco, por eso es que ahora tienen rasgos felínicos, y nosotros ahora somos los intermediarios del dios de los Chavín en esta región, para que la gente me siga pagando tributos. Antes ganaba 100, ahora gano 60, pero la cuestión es no perder, ¿ya? Y es lo que va a terminar pasando. Cuando Chavín comienza a difundir su conocimiento y su prestigio por muchas regiones, Chavín no es tonto. Chavín va a terminar absorbiendo los conocimientos de muchas regiones. Por eso es que se habla de Chavín teniendo una gran cultura síntesis. Por ejemplo, el estilo es la cerámica Chavín, base plana, cuerpo globular, asa en forma de herradura llamada goliete, picos grueso en la parte superior, asa estribo de forma de herradura y pico gollete, grueso en la parte superior, no es una cerámica de estilo Chavín o iniciada en Chavín, es una cerámica de estilo Cupisnique en la costa norte. ¿Qué hizo Chavín? Cuando Chavín comienza a tener influencia sobre la costa norte, lo que hace es lo siguiente, él observa que todos los pueblos de la costa norte tienen ese estilo de cerámica. ¿Qué es Chavín? Chavín agarra el estilo de la cerámica Cupisnique y le termina metiendo la imagen de los dioses de la cultura chavín. De tal manera que los pueblos del norte van a decir,
Oh, mira, su cerámica es semejante a la nuestra, pero esta es la imagen de su poderoso Dios. Entonces, para no terminar siendo observado como un pueblo que invade violentamente o agrede violentamente a otro, lo que le hace simplemente es hacer una suerte de adaptación cultural. ¿Ya? ¿Qué más hay que tomar en cuenta con respecto a Chavín? La otra característica importante cuando hablamos de Chavín es esta. Chavín, repito, con sede en el Callejón de Conchucos, ¿ya? Es parte de la llamada primera síntesis cultural y además es considerado como el horizonte temprano, por el estilo de cerámica que se difunde en muchas regiones a la vez. Chavín va a tener como el principal área de su desarrollo cultural la escultura, y sobre todo destaca en la escultura monolítica incisa. En un solo bloque de piedra va a terminar raspando la superficie para poder dejar grabadas imágenes. La imagen de su dios principal, ya que es el dios jaguar, que se encuentra en el lanzón monolítico en el centro del templo viejo de Chavín de Huanta. Terminamos encontrando la estela de Raimondi, ¿ya? O disculpa, el obelisco Teio, donde aparece el dios Caimán, ¿ya? Que está ligado a la reproducción de la vida. Encontramos en el Templo Nuevo la estela de Raimondi, con el dios de las varas o los báculos, que hace referencia a un dios ligado a la productividad agrícola, ¿ya? Está ligado a el cielo, a la lluvia y a la tierra para el cultivo. Y tenemos a las cabezas clavas, que representan a sacerdotes en estado de trance, sacerdotes que consumen algún tipo de alucinógeno para terminar entrando al plano espiritual de los dioses y conseguir información de ellos y terminar dando datos precisos a la población, como parte de sus ceremonias. Recuerda precisamente en el caso de las ceremonias que al templo de Chavín de Huántar no entraba cualquier persona, ni tú ni yo, entraban solamente sacerdotes o iniciados para ser sacerdotes. Luego de un fuerte consumo de drogas, ya sea Yopo o San Pedro, entraban precisamente al templo a contactarse con el dios, ¿ya? Con el dios jaguar, que era el que le iba a dar conocimientos a futuro. Es parte de toda la ceremonialidad que está alrededor. Recuerda que se ponen caminos subterráneos para terminar llevando agua con sonidos semejantes a rugidos de felinos para que la gente tenga pánico porque se está acercando a donde está este dios gigante de 5 metros de alto con sangre en todo el cuerpo. O, por ejemplo, recuerden ustedes que al templo de Chavín de Huanta la gente iba de cuando en cuando llevando ofrendas. Era un gran centro ceremonial, un centro de peregrinación o viaje obligatorio para estas poblaciones. ¿Ok? Tomando en cuenta eso, dice, el estilo cerámico chavín, tomado del estilo Pupiznique, se difundió de diferentes regiones, al igual que los dioses de las diferentes provincias se felinizaron durante los años 1200 al 700. ¿Y es una muestra de qué? Ya es una muestra de qué. A ver, uno, de que Chavín va a terminar tomando de otras culturas el estilo cerámico como Pupiznique y difundiendo el estilo de su dios como precisamente esta felinización. Lo que implica que Chavín termina absorbiendo y difundiendo. Es una síntesis. Entonces, ¿ello es una muestra de qué? A, la alta producción agrícola de este periodo. B, la decadencia de Chavín y el inicio formativo superior. Acá no me habla todavía de decadencia. Dice C, la síntesis cultural del periodo formativo. Y D, la eliminación de sus elementos culturales locales. Al contrario, Chavín no elimina, lo que Chavín va a terminar haciendo es mezclar. Tomo lo de otros pueblos, ¿ya? Y lo termino absorbiendo, mezclando y difundiendo. Pregunta 8. Establezca el enunciado correcto con respecto a la civilización Chavín. A. Logró sintetizar los grandes avances hidráulicos de las sociedades del Intermedio temprano. No, Chavín es antes del Intermedio temprano. Después de Chavín, formativo medio, viene formativo superior y luego el Intermedio temprano. Así que Chavín no puede sintetizar eso. Chavín sintetiza lo del formativo inferior. B. La arquitectura de Chavín de Huántar contiene ídolos inicialmente adorados por otros pueblos. La arquitectura de Chavín de Huántar contiene ídolos inicialmente adorados por otros pueblos. No, al contrario. Estos son los dioses que Chavín va a terminar haciendo y que luego va a terminar difundiendo en otras regiones. ¿Ya? El dios de las varas, el lanzón monolítico, el jaguar, etc. son dioses locales. Dice C. Su capacidad de predecir fenómenos climatológicos de distintas formas incrementó el prestigio de sus dioses. Claro, cuando los sacerdotes terminan diciendo en 2 meses viene la lluvia y llega, es porque el dios de los chavín termina siendo muy preciso. Hay que pagarle ofrenda a él y ya, mío, ya, si no sirve, hay que pagarle a él. Por eso que, repito, los sacerdotes de este pueblo van a decir, oh, que no me dejen, ya. Entonces, para que veas de que mi Dios y ese Dios que es poderoso son semejantes, entonces lo feminizo para decir que este es su hijo. La C es correcta, la D. La decadencia política de Chavín le dio vida a un periodo de autonomía política denominado formativo superior. ¿Ya? A ver, la decadencia política de Chavín le dio vida a un periodo de autonomía política denominado formativo superior.
Que también podría ser clave, a ver. Ya, mira, la C y la D podrían ser fácilmente claves, ¿ah? Ya, fácilmente claves. Pero hay que tomar en cuenta, ya hay que tomar en cuenta que la C está directamente ligada a la civilización Chavín. La otra ya habla de su época de decadencia. Lo que está ligado a Chavín es que el poder de Chavín, no te olvides, está relacionado con número uno, el conocimiento preciso de sus astrónomos. Número dos, los tributos que van a terminar obteniéndose, y esto está ligado al prestigio de sus dioses. ¿Ya? 8, mejor clave es la C. A ver, ¿qué pasó al final? Recuerda que Chavín no solamente ve el cielo y hace canales, sino también tiene bioindicadores. Recuerden que Chavín termina invocando a los dioses a través de los tututos, que son unas caracolas que suenan y supuestamente con eso los dioses se acercan a ellos. Pero también terminamos teniendo a los espóndilus, que aparecían en la costa norte justo cuando iban a ver Fenómeno del Niño, y se terminó interpretando que este era una entrega de conocimiento de los dioses, y estas conchas llamadas espóndilos serán puestas en las tumbas de los gobernantes para que en la próxima vida lo sigan siendo gobernantes. ¿Ok? ¿Qué pasó al final ya, del formativo medio? Lo que interpretan los investigadores es que hay un fenómeno del niño de grandes dimensiones, ya, que Chavín no pudo predecir, y que eso terminó afectando el prestigio, más que de los dioses, el prestigio de los sacerdotes de Chavín. O sea, como que los dioses ya no están con ellos, los dioses ya no le dan información a ellos. Y por eso se produce una época de progresiva decadencia política de Chavín y la formación de pequeños pueblos con política autónoma, o sea, cada vez menos dependiente de Chavín. Este periodo se le conoce como el formativo superior. En esta época todavía sigue habiendo influencia cultural chavinense. Es decir, encontramos todavía, por ejemplo, en la provincia de Caracas, que en sus figuras aparecen figuras felinas como sus ideales, pero poco a poco, de manera progresiva, lo que vamos a terminar encontrando también es que estos pueblos van generando su propia identidad. Las cosas ahora van a ser diferentes, el estilo de cerámica va a ser diferente al Chavín. Y siempre denomina este periodo ya como un periodo de deschavinización de los pueblos. Siguen teniendo influencia cultural, pero progresivamente están generando su propia identidad en cerámica, en divinidades, en textiles y demás. A estos pueblos también se les conoce como culturas puente. Ellos terminan siendo el paso previo a una independencia política y cultural que se observa en la época del intermedio temprano. De esta manera, Vicusa Piura y Sinal Gallinazo entre la Libertad y Ancash van a terminar siendo la base de la cultura mochica en el intermedio temprano. Paracas, en su fase necrópolis, termina siendo la fase previa del desarrollo de Nazca, y Pucará en Puno es la fase previa de la cultura tiahuanaco. Ahora, para ir terminando, de estas sociedades, la más importante sin duda es Paracas, que se diferencia de manera tradicional por dos etapas: cavernas y necrópolis. Cavernas más antiguas, necrópolis más reciente. ¿Qué tienen de diferencia? Cavernas tienen unas tumbas en forma de copa invertida donde entran cuerpos modificados envueltos en fardos funerarios, no mayor a 8 o 12 personas. En el caso de Paracas Necrópolis, en una segunda etapa más tardía, encuentras cementerios de 200 o 300 personas, momificados envueltos en fardos funerarios. En la cerámica, ya algo en común. La cerámica va a terminar tiene doble pico, como la que está, doble pico y una asa llamada asa puente, que las termina uniendo, ¿ya? Pero la diferencia está en que en Paracas Cavernas la cerámica termina siendo polícroma, ¿ya? Como la de acá. Paracas Cavernas, polícroma, y Paracas Necrópolis termina siendo monocromo. La otra característica está en sus dioses. En la época de cavernas, los dioses tienen influencia chavín como el dios o la diosa de las varas, como el dios de las varas que aparece en la Estela de Raimondi, pero con rasgos femeninos, senos y una vagina dentada con colmillos. Y por otro lado tienes el caso de, que estos no son los principales. Otra característica de Paracas que no debemos olvidar es que en Paracas, cavernas y necrópolis, ellos van a terminar teniendo altos conocimientos de medicina o traumatología. En cavernas, recuerden que a los miembros de la nobleza de niños les terminan deformando el cráneo para que termine teniendo una forma cónica hacia la parte superior, ¿ya?
Mientras que en Paracas y Necrópolis lo observamos con las trepanaciones craneanas realizadas a los guerreros en el campo de batalla. También van a terminar destacando en la textilería, ¿ya? En donde en etapas tardías esta va a ir mejorando de manera progresiva, usando ya no solamente algodón como materia prima, ¿ya? Sino también el tema de el tema de la lana, ¿ya? El tema de plumas, lo que implica de que hay comercio con pueblos alejados para poder tener ese recurso. Para acabar, vámonos con las preguntas. Dice, 9. En el cementerio de Carhua, ubicado en Pisco, Ica, se hallaron bellos textiles que fueron elaborados en el primer milenio antes de Cristo, en los cuales figura la imagen del dios de los báculos. Esto corresponde a una evidencia de, si aparece el dios de los báculos, ya desaparece el dios de los báculos que también aparecía en Chavín, significa que todavía existe una relación entre Chavín y Paracas, por lo menos en su etapa inicial o cavernas. Dice, A. Los inicios del arte textil en el Perú durante el Horizonte temprano. B. El origen costeño de Chavín, como lo defiende la arqueología actual. No. La difusión de la cultura Chavín durante el periodo formativo. Y de la aparición de nuevas tradiciones culturales como la de Paracas Necrópolis. No. Acá la mejor clave es la C. La difusión de la cultura chavín durante el periodo formativo, repito, se mantiene en la época del formativo superior, aunque poco a poco van generando identidades culturales diferentes. Porque en la época de Necrópolis ya no aparece el dios de las varas, sino termina apareciendo el dios oculado, que es un dios ya propiamente de los Paracas. Y para terminar dice, las dos fases en las que se divide la cultura Paracas se diferencian por la forma de sus entierros, pero también por la elaboración de su cerámica. En relación a esto se observa, ¿ya? O a esto, observa detenidamente las siguientes imágenes relacionadas a la cultura Paracas donde se puede afirmar. Mira tú, en la primera, la segunda y la tercera, el estilo puede ser, a ver, la primera y la tercera tienen doble pico de asa fuente, la del medio no, pero mira que en las tres hay algo en común. En la primera hay un felino, la cabeza de un felino y su cuerpo dibujado. En la segunda, en el centro de la imagen, terminamos teniendo la imagen de un felino, ¿ya? Sus colmillos, ¿ya? Sus colmillos. Y en la tercera también, lo que implica de que tiene una referencia de Chavín. Dice, son claras muestras que representan la necrópolis. No, la influencia de Chavín en cavernas. Reflejan en su decoración la influencia del formativo medio, la influencia de Chavín por la figura felínica. Representan a sus dioses con formas humanoides o de se manifiesta el empleo de asa, gollete y estribo típico. No, la asa, gollete es la herradura, ya la herradura de Chavín, y esto no terminamos encontrando acá. La mejor clave termina siendo que ellos tienen una fuerte influencia de Chavín, del formativo medio, y este está en la alternativa B. Muchachos, nos vamos a quedar hasta acá. La próxima clase vamos a hablar del intermedio temprano, del horizonte medio y el intermedio tardío. De Moche a Chimú, ¿ya? A Chincha. Así que vengan estudiando sus temas, por favor, para poder hacer más activa la clase. Jesús, te dejo los muchachos.